Los sencillos pero elegantes trajes se habían encargado poco después de que Harry resultara herido. La piel de basilisco desviaría la mayoría de los cuchillos y otras armas blancas similares, así como la mayoría de las maldiciones de bajo nivel. Esta sería la primera vez que la usarían en combate. Cuando llegaron a la sala de menesteres, la reunión aún no había comenzado. Los magos y brujas seguían entrando poco a poco y se reunían alrededor de la mesa donde se encontraba la réplica holográfica de las protecciones. Un brillo plateado, las protecciones de emergencia, cubría las protecciones permanentes, protegiéndolas del impacto de los ataques, pero a medida que las protecciones empezaban a fallar, aparecían cada vez más zonas rojas. ¿Tenemos un plan?, preguntó Harry, abriéndose paso hasta el lado de Kingsley. Seguimos con el plan original con solo unos pequeños ajustes para adaptarnos al cambio inesperado de ubicación, dijo el auror de piel oscura. Nuestra primera y segunda oleada de luchadores recibirán a los mortífagos en tierra, se mantendrán a la defensiva e intentarán impedir que entren al castillo. La tercera oleada eliminará a los rezagados que logren pasar las dos primeras. Ustedes 6 formarán parte de la cuarta y última oleada. Cuando el último de los mortífagos y Voldemort finalmente aparezca, lanzarán un ataque ofensivo. No tenemos ningún miembro de la Orden disponible, así que dependerá de ustedes 4, señaló a Hermione, Blaise, Neville, Draco y Ron, cuidar las espaldas de Harry mientras derrota de Voldemort. ¿Sabemos siquiera si está ahí fuera?, preguntó Harry. ¿O si este es su último movimiento? ¿Y si solo es el intento de Voldemort de debilitarnos antes de la verdadera batalla? Enviamos a unos cuantos hombres a echar un vistazo a las fuerzas de los mortífagos. Tienen casi 200 magos ahí fuera y Voldemort está con ellos. Vinieron con la intención de terminar esta guerra de una vez por todas. ¿Cuánto falta para que las protecciones desaparezcan? 30 minutos, dijo Bill. Probablemente menos, les están dando todo lo que tienen. Bien, murmuró Harry. Eso les dejará con menos cuando por fin llegue el momento de enfrentarse a nosotros. Pasaron otros 5 minutos antes de que los últimos rezagados llegaran a la sala de los menesteres y se tranquilizaran lo suficiente como para escuchar el plan de acción de Kingsley. En total, había unos 200 dispuestos a luchar, desde magos y brujas con amplia experiencia hasta estudiantes de sexto año de Hogwarts. Harry pudo ver a algunos de sus compañeros entre la multitud. Dean Thomas y Lavender Brown eran solo algunos. Una vez finalizada la sesión informativa, el primer y el segundo grupo se dirigieron a los terrenos para esperar la llegada de los mortífagos, mientras los demás se posicionaban por todo el castillo. El grupo de Harry, compuesto por 10 personas, sin contar a él ni a sus amigos, se apostó en la torre de astronomía, desde donde podrían observar el campo de batalla y, con suerte, avistar a Voldemort cuando llegara. Durante casi 45 minutos permanecieron sentados pacientemente, observando en silencio cómo con cada hechizo que chocaba con ellos, las protecciones parpadeaban y se volvían cada vez más débiles hasta que, finalmente, colapsaban. Su pequeño grupo esperaba con la respiración contenida a que los mortífagos hicieran un movimiento, a que atacaran a la tensa orden, pero permanecieron donde estaban. Una figura sombría emergió del centro de la multitud y enfrentó a la orden, repentinamente inquieta, sin pestañear. La figura era apenas visible desde la distancia, pero Harry supo sin la menor duda que era Voldemort. Su sospecha se confirmó segundos después, cuando una voz fría y siseante, sin un origen claro, emanó de todos lados. Veo que estás listo para luchar. Harry sintió un escalofrío al oír la voz tan amplificada que le recorrió la espalda. Apretó la varita con más fuerza. Es imprudente. No quiero matarte. Sería una pena derramar sangre mágica. Y no hay razón para hacerlo. Podemos evitarlo. Solo dame a Harry Potter. Dame al chico y no te haré daño. Hermione extendió la mano y tomó la de Harry sin apartar la vista de Voldemort. Saben que miente, susurró. No te delatarán. Harry asintió. Tenía plena fe en la orden. Habían demostrado con creces ser aliados dignos durante los últimos meses. Lo sé. Debajo de ellos, un miembro de la orden imitó a Voldemort y se apartó de sus filas. Lanzó un hechizo similar al de Voldemort sobre sí mismo, así que cuando habló, su voz se oyó con naturalidad. Arde en el infierno. Muy bien, Voldemort se giró y fue inmediatamente absorbido por la multitud de sus sirvientes. Agitó su varita para cancelar el hechizo, pero no sin antes decirle una última cosa. Mátenlos a todos.
Los mortífagos se lanzaron al ataque de inmediato, con las puntas de las varitas encendidas por hechizos y gritos de guerra en los labios, pero la orden no fue tomada por sorpresa. En cuanto las órdenes salieron de los labios de Voldemort, avanzaron, decididos a tomar la delantera. Las dos fuerzas se encontraron en el medio con un tremendo choque y comenzaron una batalla primigenia por la supervivencia. A lo largo del campo, magos y brujas eran aniquilados en géiseres de sangre y gritos agonizantes, solo para que sus cuerpos fueran inmediatamente pisoteados por aliados y enemigos que luchaban por sobrevivir un segundo más. Voldemort se dirige al bosque, dijo Harry, inclinándose todo lo que pudo sobre el borde de la torre para no perder de vista al Señor Oscuro. Apenas distinguió una figura familiar que se deslizaba pisándole los talones. Y Nagini está con él. No creo que sepa aún de los Horrocruxes, pero seguro que la mantendrá cerca de todas llenas. Perfecto, dijo Blaise. Será como matar dos serpientes de un tiro. Exactamente. El grupo de Harry se unió a él en el borde de la torre e intentó ayudar en la batalla abatiendo a los mortífagos cuando tenían tiro libre. Pasaron casi 20 minutos antes de que la batalla se adentrara en el interior y la tercera oleada pudiera unirse. Los sonidos de la batalla se oían desde lo alto de la torre. Harry estaba deseando unirse, pero se obligó a recordar sus órdenes y no se movió hasta que las tres primeras oleadas hicieran su trabajo. Pareció una eternidad antes de que Modi finalmente abandonara su puesto en la entrada de astronomía con el brusco anuncio de que era hora de que el cuarto grupo actuara. Harry sintió un vuelco en el estómago mientras apretaba su varita y se dirigía a la puerta. Estaba aterrorizado por lo que le esperaba en las siguientes horas, pero el miedo quedó eclipsado por una emoción casi abrumadora. Mortal o no, había sido criado como guerrero de Asgard. Para eso estaba destinado. Al amanecer, esta guerra terminaría. Thor esperaba ansioso mientras los sirvientes retiraban los restos del festín de esa noche de la mesa. No trabajaban con la prisa que él hubiera preferido, pero reprimió su famosa impaciencia y guardó silencio. No debía iniciar una conversación sobre un tema que seguramente sería muy delicado después de armar una escena con los sirvientes. Se suponía que estaba por encima de semejante infantilismo. Él y su padre estaban solos en la enorme mesa. Frigga se había retirado inmediatamente después de comer y Loki ni siquiera se había molestado en aparecer, como ya era costumbre. Odín pareció darse cuenta de que Thor deseaba hablar con él, ya que permaneció amablemente a la mesa una vez terminado de comer. Estaba dispuesto a hacer lo que fuera para volver a congraciarse con su hijo predilecto. Deseo que le quites las ataduras a Loki. Bueno, casi cualquier cosa. ¿Por qué? Preguntó Odín. Aún no se da cuenta de su error. Ayer mismo hirió a 3 guardias al intentar escapar del castillo. Las ataduras que le tienes están afectando su salud, dijo Thor suplicante. Se niega a comer y solo sale de sus aposentos cuando intenta llevar a cabo algún plan de escape imprudente. Me preocupa. No malgastes tu energía, dijo Odín con desdén. Sin usar su magia, Loki ha recurrido a su segunda mejor arma: el engaño. Esto no es ninguna trampa, padre. ¿No lo ha visto? No se encuentra bien. Él te está manipulando para que sientas compasión por su difícil situación y así lograr su libertad. No debería necesitar recurrir a la manipulación. Ya no es un niño, padre, no puede tenerlo encerrado por desobedecer sus órdenes. Puedo y lo haré. Odín se apartó de la mesa. ¿Eso es todo? Thor miró con enojo a su padre por su despreocupación ante la salud de su hijo menor. ¿Es cierto lo que dijo? ¿Acaso Loki no es hijo de Odín? Parece que eso será todo. Buenas noches, Thor. El dios del trueno se quedó mirando con incredulidad cómo su padre salía del salón sin responder a su pregunta. Llamó a un sirviente y le ordenó que le trajeran la cerveza más fuerte que tenían en la cocina, antes de hundirse con cansancio en su asiento. Fue un intento admirable, hermano, pero el padre de todo es demasiado obstinado como para entrar en razón. Loki se escabulló de entre las sombras que se cernían en los rincones de la habitación y se sentó frente a Thor. Su aspecto era tan enfermo como el trueno lo había descrito. Su cabello, habitualmente cuidadosamente peinado, estaba opaco y parecía como si Loki se lo pasara constantemente con los dedos. Su piel era gris cenicienta y la habitual chispa de travesura en sus ojos verdes había desaparecido. Aunque estaba al alcance de la mano, el embaucador parecía estar a un mundo de distancia. Miraba fijamente la mesa mientras, casi distraídamente, retorcía una piedra lisa y brillante entre los dedos. No importa, cuando sea rey te liberaré. Una suave sonrisa se dibujó en las comisuras de los labios de Loki.
Ojalá fuera así de fácil, dijo. Esta es la maldición de Odín, solo Odín puede eliminarla. Podemos convencerlo. Mamá puede. Haría falta más que eso, las palabras no tendrían ningún efecto sobre él. Entonces, ¿qué será? Loki negó con la cabeza. No te preocupes. Lo tengo todo bajo control. Thor sonrió con tristeza. Siempre a la altura de tus trucos, Loki. Siempre. Loki se levantó de su asiento y salió de la habitación. No tenía intención de detenerse en el comedor. Después de todo, tenía que ir a algún sitio, pero al oír la discusión entre Thor y Odín, no pudo contener la curiosidad. Llegaría unos minutos tarde a su reunión por ello, pero estaba seguro de que su compañero se había quedado. Y tenía razón. Al entrar en el estrecho pasillo, un pasillo de servicio que no se había usado en varios años, se encontró con un hombre delgado, de apuesto aspecto anodino y con un rostro fácil de olvidar, esperándolo. Su Alteza, dijo el hombre, haciendo una leve reverencia. Empezaba a preocuparme de que se hubiera olvidado de nuestro acuerdo. Sí, disculpe mi tardanza, me temo que me retrasé. Dado que todavía está aquí, creo que es lógico suponer que le interesa hacer negocios conmigo. Claro, ¿a quién no le interesaría hacer negocios con el infame príncipe embaucador? Y el pago prometido por completar esta tarea no es para menospreciar. Bien, dijo Loki. Sacó un paquete delgado de su bolsillo y se lo entregó al mercenario. Este trabajo debe ser discreto, debes entrar y salir de Jotunheim rápidamente y sin que nadie, especialmente Heimdall, se entere. Este es tu primer pago. El hombre aceptó una gran bolsa llena de tintineantes monedas de oro. Recibirás tu segunda parte cuando el trabajo esté terminado. El compañero de Loki asintió. No se preguntó qué contenía el paquete ni por qué lo dejaría en casa del rey Jotun Laufey. Ni siquiera le importó la posibilidad de estar traicionándolo. Solo le importaba el oro en su bolsillo y la promesa de más al terminar la tarea. Se hará, mi príncipe. Sí, lo hará. Loki sintió un poco de culpa por haber engañado a su bien intencionado hermano, pero si alguna vez quería volver a ver a su hijo, tendría que ensuciarse un poco las manos. Harry estaba exhausto. Llevaba más de una hora luchando contra lo que parecía una horda interminable de mortífagos. Había perdido a los miembros de la orden de su grupo a los 15 minutos de combate, y poco después se había separado de sus amigos. No sabía dónde estaban ni si seguían con vida. Por lo que sabía, todos podían estar muertos y él era el único que quedaba luchando contra los mortífagos. Se había torcido el tobillo en algún lugar del sexto piso mientras luchaba contra 8 mortífagos a la vez, y solo había evitado por poco ser asado por Fiendfire cerca de la entrada de la torre de Gryffindor. Había adquirido algunas quemaduras y una colección de otras heridas menores también, pero continuó luchando contra el dolor, cortando mortífago tras mortífago hasta que su ropa estuvo manchada de sangre y un macabro rastro de cadáveres marcó su camino. Una explosión sacudió el suelo y levantó una lluvia de polvo del techo. Al final del pasillo se oyeron gritos de victoria, seguidos de pasos. Harry levantó su varita, preparándose para otra ronda contra un grupo de mortífagos sedientos de sangre, cuando Dean y Seamus aparecieron por la esquina, con aspecto ligeramente quemado, pero increíblemente satisfechos consigo mismos. Harry. Gritó Seamus al ver al mago de ojos verdes. ¿Dónde te habías metido? Todos te buscaban. Me separé de los demás. ¿Sabes dónde está alguno de ellos? Vimos a Ron y Neville en el jardín luchando contra un grupo de arañas gigantes hace unos 20 minutos. La última vez que lo vimos, Draco estaba con Tonks y Moody en el tercer piso, dijo Dean. Pero no hemos visto a nadie más, lo siento, amigo. No, está bien. ¿Y ustedes dos? ¿Están bien? Hasta ahora seguimos vivos y tenemos todas nuestras extremidades donde deben estar. Diría que estamos bien. Eso es lo que me gusta oír. Harry asintió a los dos Gryffindors y luego bajó las escaleras en busca de Draco. Se topó con un mortífago al bajar, pero un rápido movimiento de varita lo hizo volar por encima de la barandilla hacia lo que sería una muerte segura y muy desagradable. Encontró al rubio Slytherin en el segundo piso, justo cuando estaba terminando un duelo con uno de los muchos magos enmascarados. Ya era hora de que aparecieras, dijo, abrazando a Harry con fuerza. Creía que te habías ido y habías abandonado el barco. ¿Y dejar que ustedes se diviertan solos? Sonrió Harry. Jamás. Draco y Harry alzaron sus varitas al mismo tiempo cuando un grupo de mortífagos apareció al final del pasillo.
Draco levantó un escudo para desviar la lluvia de hechizos que les lanzaban, mientras que Harry envió algunos de los suyos de vuelta. ¿Tienen algún lugar a donde ir después de que nos encarguemos de todo esto?, gritó Draco por encima del estruendo de la batalla. Bueno, escuché que Ron y Neville estaban en el terreno luchando contra una colonia de Acromantuala. ¿Y no nos invitaron? ¡Qué grosería! Sin entrenamiento en casa, coincidió Harry mientras esquivaba sin esfuerzo un hechizo azul brillante y contraatacaba con una maldición de decapitación que dio en el blanco. ¿Nos unimos a ellos? Draco le dedicó a su amigo una sonrisa eufórica y luego partió al último mortífago en dos. Pensé que nunca lo preguntarías. Harry le devolvió la sonrisa. Todo rastro de su agotamiento anterior había desaparecido. Estaba ebrio de adrenalina y la emoción de la batalla. Vamos entonces. Dio un paso sobre los cadáveres ensangrentados de uno de sus muchos oponentes caídos, un paso en dirección a la escalera, y entonces el mundo explotó. Hubo un destello brillante, luego dolor, un terrible dolor blanco y abrasador que le atravesó el costado. Harry cayó de espaldas a varios metros de donde había estado hacía apenas medio segundo. Aterrizó sobre los restos sangrientos de un mortífago caído, cuya varita se le clavaba dolorosamente en la espalda. Antes de que pudiera siquiera recuperar el equilibrio, le arrebataron la varita y lo pusieron de pie, unas manos ásperas lo agarraron, empujándolo y arrastrándolo hacia un mar de cuerpos. Poco a poco, recuperó primero la audición, luego la vista, y se dio cuenta de que de alguna manera había caído en manos de los mortífagos. Los magos y brujas oscuros gritaban y se reían victoriosamente. ¿Qué hacemos?, preguntó un mago. ¿Lo matamos? ¿Podemos matarlo? No. Ladró otro, el líder indiscutible del grupo. Lo llevaremos ante el Señor Oscuro, él se encargará de él y seremos recompensados. ¿Y el otro? Los ojos de Harry captaron la familiar cabellera rubia. Draco también había sido alcanzado por la explosión. Un reguero de sangre manaba lentamente de la línea del cabello, pero su mirada era clara y estaba fija en Harry. Mátalo. Harry cruzó miradas con el rubio y, con un sutil gesto de la barbilla, le indicó al mortífago que retenía a Draco. Recibió un asentimiento en respuesta. Tracy le dijo en silencio a su amigo. Una varita apuntaba directamente a la cabeza de Draco, pero él ni siquiera se inmutó. Tos. El cuerpo de Harry se tensó, preparándose para lo que seguramente sería la pelea de su vida. Estaba contento de ver a Draco haciendo lo mismo. 1. Sin previo aviso, Draco se levantó del suelo y se llevó las rodillas al pecho. El mortífago, cuyos brazos lo rodeaban, manteniéndolo en su lugar, no estaba preparado para el peso repentino y, sin querer, soltó a Draco. Antes de que pudiera agarrarlo, recibió un golpe de la maldición asesina que estaba destinada al adolescente que se retiraba. Mientras Draco se alejaba a toda prisa de las manos de los mortífagos, Harry se estrelló la cabeza contra el puente de la nariz de su captor, provocando de inmediato un chorro de sangre que brotó de debajo de su máscara. Al arrancarse la máscara e intentar detener el flujo de sangre, Harry le arrebató la varita y lo golpeó con un hechizo que lo envió, junto con todos los mortífagos que lo seguían, contra el implacable muro de piedra. Draco. Aquí. La rubia apareció junto a Harry justo cuando éste invocaba un escudo con forma de cúpula para bloquear la lluvia de hechizos que les llegaba por todos lados. ¿Tienes alguna idea de cómo salir de este lío? Esperaba que así fuera. ¿Ves a ese tipo feo de ahí? Draco señaló a uno de los pocos mortífagos sin máscara, cuyo rostro estaba contraído en una mueca desagradable. Tiene nuestras varitas escondidas en la manga. Veo que has conseguido una, pero seguro que te sentirías más cómodo luchando con un arma con la que estés familiarizado. Una vez que lo desarme, el escudo caerá. No puedo mantener ambos hechizos al mismo tiempo. Bueno, entonces, será mejor que lo aproveches. Harry rió con tristeza. ¿No lo hago siempre? Pruébalo. Estas son probablemente las peores probabilidades a las que nos hemos enfrentado jamás. Draco le sonrió desafiante a Harry. ¿Asustado, Potter? Harry no pudo evitar sonreír en respuesta. Ojalá, Malfoy. Con un movimiento de muñeca, Harry dejó caer el escudo y apuntó con su varita prestada a su objetivo. Expelliarmus. Le arrancaron al hombre 3 varitas, una suya y las otras 2 de Harry y Draco. Ambas fueron atrapadas por sus dueños con habilidad infalible, mientras que la de los mortífagos fue rota.
Los dos adolescentes adoptaron sin esfuerzo la postura que habían practicado incontables veces en el simulador de realidad virtual, y aún más en combates reales. Se colocaron espalda con espalda, manteniendo ambos extremos del pasillo y a la mayoría de los mortífagos en su campo de visión. Intentaron permanecer en esa posición durante todo el combate para defenderse mejor, pero el flujo de la batalla los separaba a menudo, solo para reencontrarse en medio de la incesante masacre de sus oponentes. Fue durante uno de esos momentos de separación que Harry se vio completamente rodeado. Para entonces, la mayoría de los mortífagos habían caído bajo su varita ola de Draco, pero la docena que quedaba estaba resultando particularmente difícil de derrotar. Harry luchaba con todas sus fuerzas, pero le costaba mucho bloquear la avalancha de hechizos que se dirigían hacia él, y mucho menos lanzar alguno propio. No lo maten. Gritó el evidente líder del grupo de magos oscuros mientras uno de los mortífagos le lanzaba una maldición cortante en el hombro. Ese honor está reservado para el señor oscuro. No significa que no pueda hacerle sangrar un poco primero. Cállate, gruñó Harry, y lanzó un hechizo desmembrador al mortífago. Falló por apenas un centímetro, pero la situación cercana pareció enfurecer al hombre a medida que la letalidad de sus hechizos aumentaba. Pero con su ira llegó la imprudencia y la torpeza en los lanzamientos. La mayoría de sus hechizos rebotaban en la piedra y alcanzaban a sus compañeros, que habían abandonado la lucha para agacharse. Suprema. El hechizo plateado atravesó el escudo que Harry conjuró como si no existiera. Antes de que pudiera decidir si quería intentar otro hechizo de escudo más potente o simplemente lanzarse al suelo, un muro de piedra apareció de la nada y Draco apareció de repente a su lado. El muro se convirtió en polvo al impactar el hechizo, pero ambos chicos salieron ilesos. ¿Por qué siempre estoy salvando tu lamentable trasero? Harry le dedicó a su amigo una sonrisa pícara. Porque me amas. Se concentró en lidiar con su anterior oponente mientras Draco se enfrentaba a los pocos mortífagos que quedaban. Estaban al límite, la lucha estaba prácticamente en manos de ambos bandos. Harry y Draco eran superados en número 12-2, pero eran claramente más poderosos que sus oponentes. Poco a poco, comenzaron a tomar la delantera, derribando a un mortífago tras otro. Harry empezaba a creer que las probabilidades se inclinaban a su favor cuando Draco fue alcanzado por un hechizo desconocido y voló fuera de la vista. Los tres mortífagos restantes se abalanzaron sobre Harry, pero este, bendecido con una repentina oleada de energía, luchó con renovado vigor. Ni siquiera un minuto después, los mortífagos estaban muertos y Harry buscaba frenéticamente a su amigo entre los cadáveres. Draco. Gritó frenéticamente. Draco, ¿dónde estás? Un suave gemido lo atrajo hacia la puerta de un aula vacía. Draco estaba desplomado sobre los cuerpos de varios mortífagos, estaba luchando por ponerse en posición vertical, pero sus brazos parecían incapaces de sostenerlo. Merlín susurró a Harry, corriendo al lado de su amigo. No hagas eso. Casi me preocupas. Akosari. ¿Estás bien? ¿Sabes qué hechizo te atacó? Sí, dijo Draco. Escuché el hechizo. ¿Qué pasó? Preguntó Harry preocupado mientras lo sentaba con cuidado. ¿Necesitas que te cure? No puedes. No hay cura. No, ¿no lo curaste? Draco, ¿cuál era el hechizo? Viscería Lupis. Es un hechizo muy oscuro que, uno a uno, convertirá mis órganos en piedra. No hay contrahechizo ni cura, solo una muerte lenta y dolorosa. Parece que me estás dando una buena impresión. Quizás lo oíste mal, dijo Harry. Quizás sea algo más, algo tratable. ¿Qué no es? Tal vez lo sea. Pero no lo es, dijo Draco bruscamente. Ya lo presiento, la maldición ya está desactivando mis órganos, en orden de importancia, de menor a mayor. ¿Qué debo hacer? Quédate aquí, siéntate conmigo. Algo que realmente ayude, espetó Harry. Debería buscar ayuda, encontrar a alguien que pueda hacer algo. Para cuando regreses, estaré muerto. Por favor, quédate conmigo. No quiero morir solo. Harry negó con la cabeza, intentando desesperadamente pensar en una mejor solución. Pero al no encontrar ninguna, se deslizó por la pared hasta quedar sentado junto a Draco, hombro con hombro. Es culpa mía, susurró. Harry, dijo Draco en tono de advertencia. Yo te metí en esto, insistió Harry. Quizás si no hubiera sido tan egoísta, si nunca nos hubiéramos hecho amigos. ¿No nos habíamos hecho amigos? Exclamó Draco. Ser tu amigo fue lo mejor que me pudo haber pasado. Me vi arrastrado a esta guerra nada más nacer, igual que tú, por quienes eran nuestros padres.
Si no hubiera aceptado tu amistad, todavía estaría luchando, solo que en el bando contrario. Al menos así puedo morir habiendo luchado por algo en lo que realmente creía. Pero no quiero que mueras. Draco resopló y le dedicó al adolescente de cabello oscuro una sonrisa triste. Los mortales tenemos muy poca voz cuando llega el momento. Sería una tontería intentar luchar contra lo inevitable. Voldemort lo intentó, y mira cómo terminó. ¡Qué injusto es esto! Gritó Harry. No te mereces esto, no después de todo lo que has pasado, no después de todo el infierno que has soportado. Estoy totalmente de acuerdo. La voz de Draco se debilitaba. A medida que sus órganos se solidificaban, le costaba más respirar. Pero no estoy molesto, y tú tampoco deberías. ¿De qué serviría? ¿Recuerdas lo que te dije en primer año? Justo después de que mataras a Quirrell y temieras que ya no quisiéramos ser tus amigos. Harry negó con la cabeza. Ya sea un jardinero de mente con debilidad por los dragones, o señores oscuros megalómanos que te tienen en la cima de sus listas de objetivos, estoy contigo hasta el final. El final llegó un poco antes de lo esperado, eso es todo. Draco. Cállate, Potter. Nunca me arrepentí de haber tomado tu mano y me condenarán si empiezo ahora. Harry rió entre lágrimas. Nunca me arrepentí de haberlo ofrecido. Bien, Draco dejó caer la mano sobre la pierna de Harry, con la palma hacia arriba. ¿No te arrepientes? Harry tomó lentamente la mano de Draco y entrelazó sus dedos. Sin arrepentimientos. 5 minutos después, el corazón de Draco se paró. Sin el órgano vital para bombear sangre oxigenada por todo su cuerpo, empezó a jadear con dificultad. Sus jadeos, pesados y trabajosos, eran una tortura para Harry, que ansiaba desesperadamente que el terrible sonido cesara. Pero entonces cesó, los pulmones de Draco se paralizaron y no pudo respirar en absoluto, y Harry solo deseaba que su sufrimiento terminara. No soportaba ver a la otrora orgullosa rubia tan indefensa. Pareció una eternidad antes de que la maldición se abriera paso hasta su cerebro, cerrándolo sección por sección hasta que no quedó nada que atacar, hasta que Draco se quedó quieto y Harry supo que había terminado. Se había ido. No podía moverse, no podía soltar la mano de Draco. Sentía vagamente las lágrimas mojándole el rostro, los escalofríos recorriéndole el cuerpo, y en algún lugar lejano se oía el rugido de la batalla. Pero nada importaba, ya nada importaba. El mundo entero de Harry acababa de terminar. La silenciosa vigilia de Harry sobre el cuerpo de su mejor amigo se vio interrumpida por la llegada de un mortífago herido que buscaba refugio en uno de los pisos superiores. Ni siquiera tuvo tiempo de percatarse de la presencia de Harry antes de que muriera, pero la repentina aparición del mago oscuro le recordó al adolescente la batalla que se libraba solo pisos más abajo, y que solo era cuestión de tiempo antes de que llegaran más. Harry enganchó los brazos tras las rodillas y la espalda de Draco y lo levantó con cuidado. Ignoró valientemente la piel fría y las extremidades flácidas, o el hecho de que Draco pesaba mucho más de lo debido. Llevó a Draco al aula en cuya puerta había muerto y lo acomodó detrás del escritorio del profesor, fuera de la vista de cualquiera que no mirara. Luego, conjuró una sábana blanca y la cubrió con ella. Tembló ante la conclusión de la acción. Draco estaba muerto, su sarcástico e insufriblemente engreído mejor amigo estaba muerto. ¿Qué se suponía que debía decirles a los demás? ¿Qué se suponía que debía decirle a Narcisa? No podía enfrentarse a la mujer sabiendo que le había fallado a su hijo, que había jurado proteger a Draco y ahora estaba muerto. Deseaba desesperadamente que fuera él quien estuviera bajo esa sábana. Sus esfuerzos son impresionantes. La voz de Voldemort resonó repentinamente en el suelo y las paredes, casi sobresaltando a Harry, que casi dejó caer su varita. Han demostrado ser dignos oponentes para mis mortífagos, pero ¿cuánto durará esto? ¿Cuánto tiempo más podrán luchar? Muchos de los suyos han muerto, y morirán aún más si continúan desafiándome. No deseo que esto suceda. Cada gota de sangre mágica derramada es una pérdida y un desperdicio. Pero Lord Voldemort es misericordioso. Ordeno a mis fuerzas que se retiren de inmediato. Tienes una hora. Deshazte de tus muertos con dignidad. Cura a tus heridos. Hubo una pausa, y luego. Ahora te hablo directamente a ti, Harry Potter. Has permitido que tus amigos mueran por ti en lugar de enfrentarte a mí. Esperaré una hora en el bosque prohibido. Si, al cabo de esa hora, no has acudido a mí, si no te has rendido, la batalla se reanuda. Esta vez, yo mismo entraré en la contienda, Harry Potter, y te encontraré, y castigaré a cada hombre, mujer y niño que haya intentado ocultarte de mí. Es hora de acabar con esto.
Una furia repentina y ardiente se apoderó de Harry al oír la voz escalofriante, pero también sintió una retorcida diversión al descubrir que, por una vez, estaba de acuerdo con Voldemort. Era hora de acabar con esto. Guardó la varita de Draco en su bolsillo trasero, separada de las que les había confiscado a varios mortífagos, y se dirigió a la puerta. No miró atrás, no pudo hacerlo, pero protegió la puerta lo mejor que pudo para evitar que alguien tropezara con el cuerpo de Draco, y luego bajó a la planta baja. Había cuerpos por todas partes, al pie de las escaleras, esparcidos por el suelo e incluso sobre armaduras. No había mortífagos a la vista, ninguno vivo, al menos. Se habían marchado con una rapidez asombrosa, mientras que la orden se había reunido en el gran comedor para llorar a sus muertos y atender a los heridos. Harry tuvo cuidado de no ser visto al pasar silenciosamente por el pasillo y salir a los jardines. Estaba oscuro, la media luna apenas iluminaba el camino, pero Harry sabía a dónde iba. Había recorrido esa ruta varias veces cuando aún era estudiante en Hogwarts. Caminó por el sendero trillado que pasaba junto a la cabaña de Hagrid y llegaba al límite del bosque prohibido. Estaba en completo silencio y era aún más oscuro que los jardines. Ni siquiera la tenue luz de la luna podía penetrar la espesa vegetación. El conocimiento de lo que tenía que hacer se asentó en su estómago como un gran peso, una vez que entrara al bosque, no habría vuelta atrás. Acosar. El adolescente de cabello oscuro se detuvo a medio paso, sin saberlo si había estado preparando para ingresar al bosque y enfrentar su destino seguro. Harry, ¿qué haces? De repente se encontró rodeado por Ron, Neville, Hermione y Blaise. ¿Ibas a adentrarte en el bosque? Preguntó Ron furioso. ¿Ibas a entregarte? Parecía furioso ante la idea de que Harry se entregara voluntariamente a Voldemort. El adolescente moreno parecía ajeno al enojo de su amigo. Simplemente asintió, sin encontrar razón para negar lo obvio. Sí. ¿Por qué? Porque esto tiene que terminar, nadie más puede morir. ¿Nadie más sí? Harry mantuvo sus ojos fijos en el bosque oscuro mientras sus amigos miraban a su alrededor, llegando lentamente a una horrible conclusión. ¿Dónde está Draco? Las uñas de Harry se clavaron en la suave carne de sus palmas, extrayendo riachuelos de sangre, luchó por controlar su respiración mientras recordaba la mirada vacía de su amigo y sus extremidades flácidas. Harry dijo a Hermione con urgencia. ¿Dónde está Draco? Está muerto. Había un temblor apenas perceptible en su voz al hablar, pero su rostro permaneció impasible, sin emoción alguna, incluso mientras relataba la muerte de Draco. Estábamos rodeados de mortífagos, docenas de ellos, todos clamando por nuestra sangre. Fue terrible, pero luchamos e íbamos ganando, pero entonces Draco fue alcanzado. Solo quedaban 5 mortífagos cuando ocurrió, quizá 6. Los aniquilé y fui a ayudar a Draco, pero me dijo que no podía hacer nada. Viscería Lupis era el encantamiento del hechizo, una maldición muy avanzada y oscura que inmovilizaba los órganos de sus víctimas, uno por uno, y los convertía en piedra. Harry, furioso, se secó las lágrimas que se atrevieron a mojarle el rostro. Intenté ayudarlo, de verdad que sí, pero no sabía cómo. Dijo que no podía hacer nada, que no había cura ni contrahechizo, así que me quedé allí sentado sin hacer nada mientras moría. Y entonces Voldemort habló. Dijo que si me entregaba, la lucha terminaría. No sabía si alguno de ustedes seguía vivo, o si yo era el único que quedaba, pero no podía dejar que nadie más muriera. Pero no se detendrá, dijo Neville. Una vez que mueras, no quedará nadie que se le oponga. Ninguno de nosotros sobreviviría. Eres fuerte, puedes luchar contra él. Pero no queremos, sollozó Hermione. No sin ti. Por favor, vuelve al castillo, tenemos una hora para pensar en algo. Vamos, Harry, dijo Blaise, extendiendo la mano para posarla sobre su brazo. Las lágrimas brillaban en su piel oscura, pero mantuvo una expresión valiente. Luchemos juntos contra él. No dejes que Draco haya muerto en vano. ¿Cómo podría decir no a eso? La hora terminó antes de siquiera empezar. Harry, Ron, Hermione, Neville y Blaise apenas tuvieron tiempo de regresar al castillo y curar sus heridas antes de que los vigías apostados en las torres avisaran de la llegada de los ejércitos oscuros. Su número había sido drásticamente reducido durante la lucha, pero aún quedaban más de 100 mortífagos, liderados por el mismísimo Señor Tenebroso. La Orden y todos sus combatientes voluntarios salieron lentamente del castillo, al frente estaba Harry nuevamente flanqueado por sus amigos y los miembros mayores de la Orden.
Las dos fuerzas detuvieron su avance cuando estaban a 30 metros de distancia y se miraron en silencio. ¿Recibiste mi mensaje, Potter? Preguntó Voldemort, con sus ojos carmesí encendidos por la diversión. Hice. Debo confesar que me decepcionó que no aceptaras mi oferta y te entregaras. Habría sido mucho más fácil para ambos. Sabías dónde encontrarme, dijo Harry con frialdad. Llegaste sin problemas. En efecto, pero ahora tendré que lidiar con la desagradable tarea de matar a todos y cada uno de ustedes. Harry apuntó a Voldemort con su varita. Adelante. El señor oscuro se rió divertido, sus mortífagos rápidamente se unieron. ¿No quieres pelear conmigo, muchacho? Pero sí, dijo Harry. Llevo mucho tiempo esperando este día, y he perdido mucho para llegar hasta aquí. Tus insignificantes tácticas de intimidación no me asustarán, Tom. El agarre de Voldemort se apretó instintivamente alrededor de su varita, pero no respondió a la cautelosa incitación de Harry. Pareces bastante seguro de tus posibilidades de ganar, dijo. ¿No crees que me habría preparado para tal posibilidad? No me molestaría en tomarme la molestia de asegurar el mundo mágico, de dar los primeros pasos para construir mi imperio solo para morir de viejo o ser abatido por un enemigo particularmente astuto. No tengo intención de morir hoy, ni mañana, ni ningún otro día, para ser honesto. Soy prácticamente inmortal. Harry no pudo reprimir una lenta sonrisa burlona que se extendió por su rostro. ¿Te refieres al asunto desagradable de los fragmentos de alma? Preguntó. Es decir, fue una idea realmente genial, 7 fragmentos esparcidos por todo el país bajo una protección impresionante, pero siempre se me dieron bastante bien las búsquedas del tesoro. El rostro de Voldemort perdió el poco color que le quedaba, pero sus ojos carmesí prácticamente ardían de furia. ¿Qué? ¿Cómo? Dumbledore, a pesar de todos sus defectos, era un hombre muy erudito. Antes de morir, me transmitió parte de ese conocimiento. ¿Cuántos fragmentos tenías? ¿Dónde encontrarlos? ¿Cómo destruirlos? Ya sabes, cosas de ese tipo, dijo Harry con naturalidad. El diario fue el primero en ser destruido. De hecho, por mí, cuando apenas cursaba segundo año. Fue completamente accidental, pero nos reveló, a Dumbledore en concreto, lo mucho que estabas dispuesto a hacer para evitar la muerte. Él fue quien destruyó el anillo y quien me indicó la dirección del guardapelo. Después de eso, el resto estuvo prácticamente a nuestro alcance. La dama gris me condujo hasta la diadema y Narcisa entró en la bóveda de los Lestrange y recuperó la copa, y ahora has tenido la amabilidad de traer los dos últimos directamente a mi puerta. Y así, el frágil control que Voldemort ejercía sobre su temperamento se rompió. Avada Kedavra. Durante su breve conversación, Harry dejó caer su varita a un lado. Confiaba en su capacidad para levantarla con la suficiente rapidez como para defenderse si la situación lo requería. Pero mientras el hechizo verde brillante se dirigía hacia él, no hizo ningún movimiento para erigir una barrera, ni siquiera para esquivarlo. Extendió las manos y dejó que lo golpeara de frente. Eres un tonto, un muchacho tonto. Harry gimió en voz baja mientras todo su cuerpo palpitaba de dolor, el sonido fue amortiguado por el suelo suave y esponjoso en el que estaba acostado boca abajo y completamente vulnerable, y dado el estado actual de su bienestar, era probable que permaneciera allí por algún tiempo. ¿Padre nunca te ha enseñado a soportar el dolor como un verdadero guerrero de Asgard? Levántate. Vístete. Harry gimió de nuevo, esta vez al darse cuenta de que estaba completamente desnudo y en presencia de una mujer desconocida. Lentamente, usó los codos para rodar sobre su espalda y sentarse. Un montón de tela fue arrojado bruscamente sobre su regazo. Se quitó la sencilla túnica gris por la cabeza antes de ponerse de pie y observar con cautela a su compañera. Supo quién era al instante. Nunca la había visto, solo había oído descripciones y visto toscas representaciones artísticas, pero era inconfundible. La mitad de su cabeza estaba cubierta de un cabello espeso y negro como la tinta, tan oscuro como el suyo, que caía por su espalda en elegantes ondas. La otra mitad, blanca como el hueso, enmarcaba el hueso marfil y la cuenca vacía que también ocupaba la mitad de su hermoso rostro. Hola. Entonces estoy muerto. La señora del inframundo resopló y negó con la cabeza. No, hermanito, no estás muerto, solo estás de visita. Puedes regresar al mundo de los mortales cuando quieras. Pero me golpeó la maldición asesina. Sí, pero la maldición apuntó a la sanguijuela, no a tu alma. Te sentirás un poco desequilibrado por un breve periodo. La sanguijuela se alimentaba de tu esencia para mantenerse con vida.
Ahora que la has desalojado, te quedará un poco más de poder del que estás acostumbrado, pero te acostumbrarás con el tiempo. Entonces el Horrocrux desapareció. Está muerto. Hasta donde yo sé, sí. Así que la serpiente y Voldemort son todo lo que queda, murmuró Harry para sí mismo. Tienes una gran tarea por delante. Sin embargo, si tu padre te ha educado bien, saldrás victorioso. Harry frunció el ceño. ¿Cómo sabes que me crió? Dijo que estuviste preso en el Aim. Padre no es el único versado en magia. No puedo ver mucho, pero veo lo suficiente para saber, para comprender. ¿Ves a papá? Preguntó Harry. ¿Sabes dónde está? Está en Asgard, dijo Ella. Aunque, por lo que veo, no se queda allí por voluntad propia. Harry se sintió débil de alivio, su padre estaba vivo y en Asgard, su estadía allí no fue voluntaria, pero eso significaba que no lo había dejado intencionalmente para que lidiara con Voldemort solo. Eso es obra del abuelo, sin duda, dijo. Él asintió. No le agradó que padre no le dijera dónde desaparecía tan a menudo. Se decretó que hasta que él, digamos, lo contara todo, estaría confinado en los salones de Asgard. ¿Por qué no se escapa sin más? Su magia ha sido atada. Harry frunció el ceño, indignado ante la idea de que una parte tan esencial de la existencia de su padre le fuera arrebatada. Entonces iré a Asgard, dijo. Lo traeré a casa. Eso no es prudente, hermanito. Harry se encogió de hombros con indiferencia. Quizás no. Pero si yo no lo ayudo, ¿quién lo hará? ¿Sabes siquiera cómo viajar entre mundos? Para nada. Pero estoy seguro de que tú sí. Él la negó con la cabeza, pero Harry vio un destello de diversión en su único ojo verde, del mismo tono que el suyo y el de su padre. Hay lugares en cada uno de los 9 reinos que actúan como portales entre los mundos. Encuentra uno y te llevará hasta Asgard. Solo asegúrate de bajar en el momento adecuado o te encontrarás varado en un reino desconocido. ¿Cómo sabré cuándo bajarme? Ella se encogió de hombros. Ya lo sabrás. ¿Dónde encuentro estos portales? Los mortales han sido sorprendentemente precisos al encontrarlos, aunque rara vez se les reconoce por lo que realmente son. Han trazado los caminos que conducen a las puertas entre los mundos. Creo que se llamaban líneas ley. Sigue las líneas y encontrarás tu portal. Suena bastante fácil. En efecto. Supongo que querrás volver a Midgard. Cuanto antes te encargues de tu señor oscuro, antes encontrarás a nuestro padre. Harry suspiró, sin ganas de volver a la batalla, pero asintió de todos modos. Supongo que mejor termino con esto cuanto antes. Se mordió el labio, vacilante. Pero antes de irme, ¿puedo preguntarte algo? Siento que me lo vas a preguntar sin importar mi respuesta. Se trata de un amigo mío. Murió durante la batalla. ¿Recibiste su alma? ¿Llegó sano y salvo a Eleim? ¿Te refieres al alma de Draco Malfoy? No fui yo quien la trajo a mi reino, sino las Valquirias. ¿Las Valquirias? ¿Está en el Valhalla? Festejando entre los grandes guerreros y doncellas escuderas de antaño. Harry rió incluso con lágrimas en los ojos. ¡Guau, gracias! Él aladeó la cabeza confundida. ¿Para qué? No hice nada. Para tu tranquilidad, sin mencionar todo lo que me contaste sobre las líneas ley y cómo viajar entre mundos. No fue un sacrificio total. Deseo ver a mi padre libre y bien. Algo en lo que ambos estemos de acuerdo. Harry tomó las manos de Ella y besó el hueso frío donde debería estar la carne de su mejilla izquierda. Bien encontrada, hermana mayor. Espero que nos volvamos a ver. Ella sonrió. Ojalá no sea demasiado pronto, pequeño tonto. Ahora vete, tienes una guerra que ganar. Y así, sin más, estaba de nuevo en el campo de batalla. El hechizo impactó contra el pecho de Harry con tanta fuerza que lo derribó. Apenas tuvo medio segundo para recuperar el equilibrio, antes de rodar y caer ligeramente agachado sobre la tierra ensangrentada. Se frotó el punto del pecho donde le había dado la maldición e hizo una mueca. Esa sí que pegó fuerte. Imposible, gruñó Voldemort. Avada Kedavra. ¿En serio? Resopló Harry, poniéndose de pie mientras erigía un muro de piedra para bloquear la maldición. Esperaba que ya te hubieras dado cuenta de que ese hechizo no funciona del todo conmigo. Necesitarás algo un poco más original si quieres vencerme en un duelo. Déjame demostrártelo. Al te ascenderé. Harry apuntó con su varita a los pies de Voldemort, donde Nagini acechaba justo debajo de su túnica.
La serpiente salió catapultada por los aires y aterrizó a menos de 1 metro de Harry. Antes de que nadie pudiera reaccionar, Harry desenvainó su daga y la clavó en la base del cráneo. El grito del Horrocrux moribundo fue ahogado por el rugido de furia de Voldemort y los gritos de cientos de mortífagos que se precipitaban hacia adelante siguiendo la orden tácita de su amo. Harry perdió de vista de Voldemort entre la avalancha de cuerpos, pero por los gritos de terror y de dolor supo que no podía estar lejos. Intentó luchar, pero había tanta gente empujándolo y gritando a su alrededor que le costó mucho evitar ser aplastado. Él y el resto de sus compañeros fueron obligados a entrar al castillo y quedaron atrapados en el gran salón con una pared a sus espaldas y los mortífagos al frente. Esto es simplemente genial, gritó Ron, apareciendo de repente con los demás al lado de Harry. Sigue con el plan, gritó Hermione. ¿Qué plan? El plan se ha ido al traste. Tenemos que encontrar la manera de llegar a su espalda, dijo Harry. Si podemos atacar por ambos lados, no tendrán ninguna oportunidad. Bien, ¿cómo propones que lo hagamos? Hay cientos. Harry estaba luchando por encontrar una solución cuando los mortífagos fueron arrojados al aire por una explosión repentina. Los magos oscuros más cercanos al vestíbulo de entrada se vieron obligados a defenderse bajo una lluvia de fuego de hechizos inesperado. Harry se subió a una de las muchas mesas volcadas para poder ver por encima de la multitud. Al fondo del pasillo, cerca de las enormes puertas dobles, había un grupo de más de 50 magos y brujas. Entre ellos se encontraban los residentes de Hogsmeade, pero la mayoría eran miembros del antiguo grupo de defensa de Harry, y a la cabeza del grupo estaba la hermosa, dulce y alocada Luna. Su largo cabello rubio formaba un halo salvaje alrededor de su rostro y su varita estaba alzada. Sus ojos azules, inusualmente concentrados, se clavaron en los de Harry y sonrió radiante. «Anarquía del embaucador», gritó, y su voz se oyó con naturalidad por todo el salón. Las tropas que la seguían repitieron el grito y avanzaron a toda velocidad. Harry saltó de la mesa y se reunió con sus amigos. Voldemort tiene que estar en medio de todo esto. ¿Me protegerán mientras lo encuentro? Y mientras luchas contra él, prometió Blaise. Harry sonrió agradecido. Bueno, pues vamos a ello. Voldemort, como se predijo, estaba en el epicentro de la locura, batiéndose a duelo alegremente con cualquiera que se atreviera a levantarle la varita mientras su círculo íntimo revoloteaba a su alrededor como moscas molestas. Tengo a Bellatrix, dijo Neville, mirando con tristeza a la exultante bruja. Entonces me quedo con Dolores, dijo Blaise. Su cara me irrita. Eso nos deja con Mulciber y Nod, le dijo Ron a Hermione. ¿Quieres lanzar una moneda? Hermione puso los ojos en blanco. No te molestes, yo me encargo de Nod. Una vez resuelto esto, los 4 adolescentes se lanzaron a la pelea. Harry apartó sin contemplaciones al mago que se batía en duelo con Voldemort, quien parecía increíblemente aliviado al estar a solo segundos de perder la pelea. Desapareciste tan de repente, dijo Harry mientras él y el señor oscuro comenzaban a intercambiar hechizos. Si no lo supiera, habría pensado que habías huido. Tenemos asuntos pendientes aquí. Claro que sí. Habría sido de mala educación que te escaparas antes de que tuviera la oportunidad de matarte. Tu arrogancia ya no es divertida, gruñó Voldemort. Tu arrogancia nunca lo fue. Harry rió mientras se veía obligado a esquivar un hechizo de sangre hirviendo. Un poco susceptibles, ¿verdad? ¿Fue algo que dije? A solo unos metros de distancia, no cayó con un grito agonizante cuando un agujero se abrió en su pecho. Segundos después una fuerza invisible le rompió el cuello, matándolo instantáneamente, y Hermione se giró hacia su siguiente oponente. Tú y tus amigos son realmente impresionantes, observó Voldemort. Habrían sido buenos mortífagos. Sin embargo, no puedo evitar notar que les falta uno. ¿Dónde está el joven Draco? Por fin recuperó el sentido común y regresó a su lugar, ¿o alguno de mis hombres se vio obligado a despachar al pequeño traidor a la sangre? Esta vez fue Voldemort quien tuvo que esquivar una maldición mortal. Supongo que fue esto último. Qué lástima, era un chico guapo. Mis mortífagos podrían haberse divertido con él. Todo rastro del humor anterior de Harry había desaparecido. Las crudas insinuaciones y el recordatorio de su fracaso le hacían hervir la sangre más que cualquier maldición. Voldemort pareció percibir el repentino cambio de intensidad mientras entrecerraba los ojos en señal de concentración.
A su alrededor, las batallas fueron apagándose poco a poco y las dos fuerzas opuestas se separaron y se situaron en muros opuestos, observando cómo luchaban Bellatrix, Neville, Harry y Voldemort. Nadie se atrevió a intervenir para no costarles la batalla a sus camaradas. Neville realmente estaba demostrando ser un mago formidable. Bellatrix parecía divertida por su oponente cuando la desafió por primera vez, sin embargo, todo lo que se necesitó fue un casi fallo con un hechizo desollador antes de que ella comenzara a tomarlo en serio. Dejarme con vida y cuerda fue probablemente tu mayor error, le dijo Neville a la mujer muda después de cortarle la mejilla con un tajo. Si me hubieras dejado en San Mungo con mis padres, no estaría aquí para matarte. Bellatrix echó la cabeza hacia atrás y soltó una carcajada silenciosa, abrumada por la idea de que el pequeño Longbottom la venciera en un duelo. Era bueno, pero no tanto. Estaba tan absorta en su diversión que no notó el brillante hechizo azul que se dirigía hacia ella hasta que la impactó, justo sobre el corazón. La sonrisa se le congeló en el rostro y abrió los ojos de golpe. Miró a Neville a los ojos con sorpresa y un atisbo de terror, luego se desplomó hacia atrás y golpeó el suelo con un golpe sordo. Voldemort parecía furioso por la derrota de su seguidor más leal, casi parecía como si quisiera retomar la pelea de Bellatrix con Neville, pero Harry lo mantenía demasiado ocupado. Ahora nos toca a nosotros, Tom, jadeó Harry. Se acabaron los Horcruxes, se acabaron los seguidores leales que carguen con la maldición por ninguno de los dos, solo somos tú y yo. Uno debe morir a manos del otro. ¿Y crees que serás tú? Gruñó Voldemort. Lo sé. ¿Estás cansado, Tom? Veo cómo te tiembla la mano, el control vacilante de tus hechizos. Tu magia te está fallando, ¿verdad? No sabes nada de lo que dices, muchacho, gruñó Voldemort furioso. Parece que sé más que tú, dijo Harry con seguridad. Tomaste lo que no te correspondía, lo que jamás podrías controlar. ¿Qué fue lo que tomé? La sangre que corre por tu cuerpo no es humana, no está hecha para las venas mortales. La sangre que corre por mi cuerpo te la arrebataron. Gritó Voldemort, desviando un chorro de ácido con un movimiento de varita. ¿Insinúas que eres menos que humano? No menos, soy algo más, mucho más. ¿Qué eres, Potter? Preguntó Voldemort, ardiendo de curiosidad. Llevaba meses buscando, y por fin tendría las respuestas. ¿Qué sangre de criatura te corre por las venas? La sangre de un ser mucho más poderoso de lo que jamás podrías soñar ser, dijo Harry con una sonrisa desenfrenada. Soy hijo de una leyenda, hijo de un dios. Soy Araldri Barkaden, hijo de Loki. Lo había logrado, había revelado su linaje, su secreto mejor guardado, no solo a Voldemort, sino a todo el gran comedor. Ya no habría más escondites. ¿Loki? Preguntó Voldemort con incredulidad. ¿De Asgard? No es más que un mito. Mírame, susurró Harry, dime que estoy mintiendo. Mientras hablaban, luchaban, y sus varitas no flaquearon ni el impacto de sus hechizos disminuyó. El aire estaba impregnado de un aroma mágico, como ozono, que advertía de la inminente caída de un rayo, y Harry estaba en el centro de todo. Siempre había sido una fuerza admirable en combate. Era el único momento en que era verdaderamente libre, cuando no se contenía nada, pero algo había cambiado. Desde su encuentro con la muerte, parecía mucho más. Y, ante ellos ahora, parecía nada menos que un dios. Puedes sentirlo, ¿verdad? Harry no gritó ni alzó la voz. No hacía falta. Era casi como si todos los que estaban fuera de su pequeña burbuja de espacio y la de Voldemort hubieran quedado suspendidos en el tiempo. No hablaron, no se movieron para ayudar a ninguno de los dos hombres, simplemente observaron. Tu sangre, la sangre que me robaste, te está combatiendo incluso ahora. Con cada latido de tu corazón ennegrecido, corre por tus venas, envenenándote a ti y a tu magia. Te está debilitando. No podrás luchar contra mí y ganar, no mientras mi sangre corra por tus venas. ¿El miedo ya te está invadiendo? ¿Miedo? Se burló Voldemort. No tengo miedo. La sonrisa de Harry era maliciosa. Lo ves en tus ojos. Voldemort comenzó a lanzar hechizos a una velocidad increíble, lanzando hechizo tras hechizo sobre Harry tan rápido que lo tomó momentáneamente desprevenido. Pero entonces se recuperó y la lucha comenzó de verdad. El suelo a su alrededor se calentó y se agrietó. Uno de los hechizos de Voldemort se pasó de la raya y golpeó el techo, haciendo que la piedra encantada lloviera sobre los que estaban abajo. Siguieron luchando incluso mientras enormes trozos de roca caían a su alrededor mientras magos y brujas de ambos bandos gritaban y se lanzaban a cubierto.
Los brazos de Harry temblaron por el esfuerzo cuando atrapó uno de los hechizos de Voldemort en la punta de su varita y lo envió volando hacia quien lo había lanzado. Estaba en su última etapa, apenas podía permanecer de pie. Pero entonces, de alguna manera, en algún lugar, logró encontrar la fuerza para lanzar un último hechizo. En ese instante, pareció que el tiempo se ralentizaba. La maldición cortante se arqueó hacia Voldemort, cortando sin esfuerzo la barrera brillante que había erigido apresuradamente y alcanzando a su objetivo de frente. Ambos magos se quedaron paralizados. Voldemort observó a Harry y Harry observó a Voldemort mientras una fina línea roja le rodeaba la garganta. Entonces, su cabeza se inclinó hacia atrás y rodó al suelo. La sala quedó en silencio, nadie se movió, temerosos de que si lo hacían, de alguna manera romperían el trance que había caído sobre ellos, y que Voldemort de alguna manera se levantaría del suelo y continuaría la pelea, con o sin su cabeza. Pero luego, cuando parecieron pasar horas, comenzaron los susurros. ¿Voldemort está muerto? El mayor azote del mundo mágico estaba muerto. Harry había ganado. Habían ganado. Habían sufrido pérdidas, pero no tantas como las que habría habido si Voldemort hubiera ganado. Pero su salvador no era humano, y con sus ojos brillando de un verde venenoso y su piel prácticamente irradiando magia, eso nunca había sido más evidente. No sabían si querían abrazarlo, extender la mano y tocarlo con reverencia cualquier parte de él que pudieran, o alejarse de él. A Harry no parecía preocuparle en absoluto la repentina vacilación de sus aliados. Sus ojos escudriñaban la sala. Había cadáveres por todas partes. Miembros desmembrados, varitas rotas y cadáveres con ojos ciegos cubrían cada superficie plana. Muchos habían muerto en la batalla, pero aún más habían caído víctimas de la avalancha de piedras. Imágenes de la primera luz del amanecer yacían a pedazos en el suelo. Y junto a uno de esos trozos de roca estaba el cuerpo destrozado y arrugado de Luna Lovegood. Afortunadamente, tenía los ojos cerrados y su cabello formaba una barrera entre ella y el suelo sucio. De no haber sido por la fina línea de sangre que le goteaba desde la línea del cabello, habría asumido que simplemente dormía. Cielos que caen y ojos vacíos, sí, susurró. Siempre fuiste demasiado lista para tu propio bien, amor. Acosar. Una mano suave lo apartó de la desgarradora y pacífica visión y de repente se encontró frente a Hermione, Ron, Neville y Blaise, todos cubiertos de polvo y con aspecto ensangrentado y exhausto, pero vivos. Su alivio fue tan grande que sus rodillas cedieron. De inmediato, un cálido par de brazos lo rodearon, seguido de otro par, luego otro, y luego uno más. Y de repente, lloró por Draco, por Luna y por los innumerables otros que no tendrían el privilegio de ver finalmente en paz el mundo por el que habían luchado con tanta valentía. Se acabó, Harry susurró Hermione mientras él sollozaba en su hombro. Se acabó. Así que esto es todo. ¿De verdad te vas? Harry cerró con cuidado el baúl a los pies de su cama antes de girarse para encarar al grupo de adolescentes solemnes a quienes llamaba sus amigos. Les dije que, en cuanto terminara el funeral, me iba. El funeral terminó, así que me voy. Blaise, Ron, Hermione y Neville todavía vestían la ropa que habían usado en el funeral de Draco, pero Harry se había quitado su túnica negra en el momento en que regresaron a Grimmauld Place y la había metido en el fondo de su cesto, para no volver a usarla nunca más, o siquiera mirarla. Pensamos que esperarías unos días, dijo Hermione. Tómate un tiempo para que todo se tranquilice. Han pasado 2 semanas. Esto es lo más que se puede arreglar. Las secuelas de la guerra fueron tal como las habían esperado. Los supervivientes regresaron con sus familias y celebraron sus victorias, los muertos fueron enterrados y los mortífagos encarcelados, pero a pesar de todo, Harry no fue olvidado. Fue exaltado como un salvador, la gente pronunció su nombre con reverencia, pero también había un trasfondo de miedo, como había existido desde que reveló su verdadera ascendencia. El mundo mágico no sabía qué hacer con el conocimiento de que Harry pudiera ser hijo de un dios, una de las muchas deidades que las antiguas familias creían que les habían otorgado su magia. Cuando escuchó los primeros rumores de interrogatorios bajo Veritaserum y complejas pruebas para determinar su ascendencia, decidió que era hora de partir en busca de su padre. Armado con el conocimiento que él le había otorgado, estaba bastante seguro de que no tendría problemas para llegar a Asgard. Creo que, tal vez deberíamos ir contigo. Harry suspiró. Hermione. No. Ya sabes cómo dice el viejo dicho. La unión hace la fuerza. Cuantos más, mejor. No puedes ir a Asgard conmigo, Hermione dijo Harry con firmeza.
Probablemente ni siquiera seré bienvenido allí, y mi padre es uno de los príncipes de Asgard. Solo empeoraría las cosas si viniera con 4 Midgardianos. No puedes ir solo. Hermione, no va a cambiar de opinión, interrumpió Ron. No puede llevarnos con él. Entonces no te vayas. ¿No irías si fuera tu padre? No, y no lo sé. Quizás. Sé que es egoísta, pero te pido que no te vayas. Por favor. Hermione. Acabamos de volver del funeral de Draco. Está muerto. Y también Luna, Susan y tantos otros. No creo que pueda soportarlo más. No sé qué haría si a ti también te pasara algo. Harry se encontró parpadeando rápidamente y luchando por tragar el repentino nudo en la garganta. No me va a pasar nada. No lo sabes. Tú mismo lo dijiste, puede que no seas bienvenido en Asgard. ¿Y si Odín te trata como a todos los demás? He leído las historias, sé lo que les pasó. Es algo que tengo que arriesgar. Harry abrazó a Hermione y la atrajo hacia su pecho para consolarla. Este es mi padre, Hermione. Tengo que asegurarme de que esté bien. Por favor. Estaré bien, amor. Te prometo que no me iré por mucho tiempo. Soy como una moneda falsa, nunca te librarás de mí. Hermione se rió entre lágrimas y permitió que Harry la pasara a los brazos de Blaise después de darle un rápido beso en la cabeza. Tengo que irme ya. No sé cuánto tiempo estaré fuera, pero no deberían ser más que unas pocas semanas, 3 como máximo. De acuerdo, dijo Neville. Cuídate, amigo. Harry sonrió con picardía, aunque incluso a él le pareció poco entusiasta. ¿Acaso no siempre lo hago? Se echó al hombro la bolsa con sus pertenencias y luego cogió su traslador de la mesita de noche. Apenas tuvo tiempo de dedicarles a sus amigos una última sonrisa débil antes de que lo llevara lejos y lo dejara en un enorme campo atravesado por una carretera sinuosa. Al otro lado de la carretera, en el campo opuesto, había un gran afloramiento de rocas dispuestas en un patrón extraño. Stonehenge, su camino a Asgard. Harry tardó varios minutos en cruzar la carretera hacia el parque de forma segura, aunque de forma algo ilegal. Aunque eran más de las 7 y no había turistas, Harry se lanzó un hechizo desilusionador, por si acaso, y empezó a vagar por el parque en busca de alguna señal del portal. Lo encontró a los 15 minutos de llegar al Parque Nacional, flotando sobre la aislada piedra del talón en forma de una gran concentración de magia que giraba, sin duda invisible para cualquiera cuya vista no fuera tan aguda para la magia como la suya. La inusual posición garantizaba que un mugle desprevenido no tropezara accidentalmente con el portal, pero le dificultaba especialmente alcanzarlo, ya que estaba a casi 6 metros del suelo. Finalmente decidió simplemente escalar la roca con la ayuda de un amuleto adhesivo en sus manos y un amuleto amortiguador en el suelo debajo de él, en caso de que perdiera el equilibrio. Para cuando llegó a la punta de la roca, sus extremidades temblaban por el esfuerzo, tenía las manos enrojecidas y en carne viva, y aún se enfrentaba al dilema de cómo alcanzar el portal, ya que aún se encontraba a 1 metro aproximadamente por encima de su cabeza. La punta de la roca se había estrechado hasta convertirse en una punta áspera, lo que le impedía mantener el equilibrio. Tendría que trepar lo más alto posible y saltar. Con suerte, atravesaría el portal antes de tocar el suelo. El salto fue peligroso y no fue precisamente estable al darlo. Sus dedos apenas rozaron el borde del portal, pero al parecer eso fue todo. Actuó como un vacío y lo succionó en cuanto sus dedos entraron en contacto con él. Ser absorbido por el portal fue como viajar en traslador, pero 1000 veces peor. No tenía sentido de la orientación, ni derecha ni izquierda, ni arriba ni abajo. Era como si lo sacudieran como un muñeco de trapo atrapado en un huracán. Pero durante todo el terrible viaje, se aseguró de tener presente su destino final, Asgard y sus ornamentados salones dorados, y poco a poco, este comenzó a tomar forma ante él. Empezó a vislumbrar cielos cerúleos, dorados y brillantes cascadas. Estaba tan cerca que podía oír los sonidos de la vida que provenían de la ciudad. Y entonces tropezó. No tenía ni la menor idea de cómo había sucedido. En un instante se acercaba cada vez más a Asgard y al siguiente lo arrojaban a un páramo yermo. Enormes campos de hielo se extendían hasta donde alcanzaba la vista, enormes montañas nevadas rozaban el horizonte y repentinos y escarpados cañones perturbaban el ya traicionero terreno. El frío era tan intenso que incluso Harry lo sentía, calando en sus huesos como ningún invierno midgardiano. De alguna manera, algo salió mal durante lo que debería haber sido un viaje relativamente simple. Se desvió del curso y, en lugar de aterrizar en Asgard, terminó a mundos de distancia. Estaba en Jotunheim.
Loki paseaba impaciente por los estrechos y polvorientos pasillos, esperando ansiosamente la llegada de su contacto. Apenas habían pasado unos minutos de la hora de encuentro, pero eso no alivió su ansiedad. Faltaban poco más de 2 semanas para la coronación de Thor. Tenían muy poco tiempo para asegurar que todo lo planeado saliera a la perfección. No se toleraban las tardanzas. Se había reunido con el mercenario varias veces en las últimas semanas, cada vez para entregarle su pago. Una bolsa llena de oro y un paquete que debía dejarse en Jotunheim. Cada paquete contenía correspondencia dirigida al gobernante de Jotunheim, Laufey, detallando su descontento con el gobierno de Odín, su ansia por ver a Odín derrocado y cómo los Jotuns podían ayudarlo. Solo tenían que infiltrarse en Asgard, con su ayuda, por supuesto, y robar el cofre de los antiguos inviernos, una reliquia que Odín les había arrebatado. No había revelado su identidad a los Jotun. No era necesario para el plan y, de hecho, podría dificultar los procedimientos más de lo que ayudaría, pero a Laufey no le importó. Su nombre le importaba muy poco al rey Jotun mientras pudiera cumplir lo prometido, y había demostrado en repetidas ocasiones durante su correspondencia que era más que capaz de hacerlo. Lo que Loki no le había mencionado al gigante de hielo era que el robo del cofre era solo el primer paso de su plan de 2 partes. Las ataduras que Odín le había impuesto eran muy estrictas. Por lo que podía ver, solo había 2 maneras de romperlas. El hechicero debía levantarlas voluntariamente o morir, y dado que Odín se había negado inflexiblemente a quitárselas, parecía que Loki tendría que optar por esta última opción. Dudaba en cometer el asesinato él mismo, a pesar de la disputa que Odín había formado, y no quería mancharse las manos con su sangre, así que ideó una forma mucho más sencilla de orquestar la muerte del padre de todo, una forma que sería increíblemente difícil de rastrear hasta él. Los Jotuns y los Sir tenían un tratado que mantenía una paz provisional entre ambas razas. Entrar en territorio asgardiano sin el permiso expreso del padre de todo rompería dicho tratado. Robar el cofre de los antiguos inviernos, aunque hubiera pertenecido previamente a los Jotuns, desencadenaría una guerra abierta, una guerra a la que el padre de todo no sobreviviría. Odín lo había dicho él mismo. Se estaba debilitando, envejeciendo y cansado, y el constante aplazamiento de su sueño de Odín estaba afectando gravemente su salud. No tenía fuerzas para librar otra guerra. Caería, Thor y Frigga sufrirían, y Loki sería libre. Harry estaba convencido de que era el peor de los 9 reinos. Solo él podía arruinar de tal manera el sencillo y directo viaje a Asgard. Bastaba con atravesar el portal y sujetarse los dientes mientras lo transportaban a su destino, pero de alguna manera se las arregló para desviarse del camino y aterrizar en casa de los enemigos acérrimos de su familia, solo para ser secuestrado por ellos a los pocos minutos de su llegada. Le avergonzaba decir que ni siquiera había oído acercarse a los Jotuns. Estaba tan concentrado en intentar averiguar qué había salido mal que ni siquiera los notó hasta que le dieron un golpe en la cabeza con lo que sospechosamente parecía una porra de hielo. El despiadado golpe en la nuca le nubló la vista y le afectó la motricidad, pero pudo notar que eran dos, ambos de fácilmente 2 metros de altura y de un profundo color índigo oscuro. Uno de los gigantes levantó a Harry por la espalda de la camisa y lo echó al hombro como si fuera un saco de patatas. Ni una sola vez sus pieles hicieron contacto, pero aún podía sentir el intenso frío que irradiaba el cuerpo de su captor. Harry contempló brevemente la posibilidad de liberarse y huir, pero descartó la idea casi de inmediato. Sus posibilidades de luchar contra los 2 gigantes eran casi nulas y, aunque lograra escapar, no tenía ni idea de cómo moverse por los extensos campos de hielo de Jotunheim. Lo atraparían de nuevo enseguida. Así que se dejó llevar como un peso muerto sobre el hombro del Jotun, vadeando la nieve hasta los tobillos y deslizándose sobre el hielo resbaladizo con una gracia impropia de su tamaño. Poco después, los 2 gigantes de hielo y su desafortunado cautivo se acercaban a un castillo ruinoso hecho solo de hielo. Sus pasos resonaban inquietantemente en los pasillos helados, atrayendo la atención de los habitantes del castillo. Cuando llegaron a su destino final, una habitación en sombras con un enorme trono en el centro, habían reunido a un buen número de seguidores. Varias docenas de Jotuns acechaban en las sombras de la sala del trono, murmurando con curiosidad. Un Jotun, fácilmente el doble de grande que cualquiera de los demás, entró en la sala y se sentó en el trono. Su imponente presencia y la forma en que todos los gigantes de hielo presentes se alzaron en cuanto entró dejaron a Harry sin duda alguna de que se trataba de Laufey, rey de los gigantes de hielo. ¿Qué es esto? La voz del rey retumbó como una avalancha que se desploma por la ladera de una montaña.
El gigante de hielo que sujetaba a Harry lo arrojó al suelo sin contemplaciones. Intruso, gruñó. Lo encontré vagando por las llanuras. Lao Fei se inclinó hacia adelante en su trono, clavando en Harry una mirada enrojecida. ¿De dónde vienes, intruso? Gruñó. ¿Asgard? Harry negó lentamente con la cabeza mientras su mente se esforzaba desesperadamente por encontrar una respuesta aceptable. Admitir ser midgardiano era tan peligroso como admitir ser asgardiano. Los gigantes de hielo mantenían una larga rivalidad con los asgardianos. Su odio mutuo se extendía por miles de años, pero se respetaban, si no como camaradas, sí como dignos enemigos. Pero los midgardianos eran la escoria de los 9 reinos. No eran guerreros dignos, simplemente eran insectos que debían ser aplastados bajo sus pies. Vanaheim murmuró. Soy de Vanaheim. Esa era quizás su apuesta más segura. Si bien Jotunheim y Vanaheim no eran los mejores amigos, tampoco eran enemigos declarados. ¿Qué te trae tan lejos de casa, Vanir? Preguntó el rey Jotun. Harry se encogió de hombros tímidamente. Un accidente. No era mi intención entrar sin permiso. Si me dejas irme, me iré, no volveré jamás. Lao Fei arqueó una ceja lampiña. ¿Cómo? ¿Cómo pudiste invadir nuestras tierras? Solo hay una forma conocida de atravesar los reinos y es muy difícil pasarla por alto. Viajaba por un pasadizo, explicó Harry. Pocos lo conocían. Debía llevarme a Asgard, pero algo salió mal, tropecé y acabé aquí. ¿Qué pasa en Asgard? Harry dudó. Su mente se bloqueó en el peor momento posible, dejándolo desesperado por encontrar una razón válida para estar en Asgard. Esperaba unirme a la Guardia Real, dijo. He estado entrenando desde niño. En cuanto pronunció esas palabras, supo que era un error. Casi había admitido que se estaba entrenando para ser enemigo de los Jotuns. La diversión se apoderó del rostro de Lao Fei. ¿Uno de los guardias del rey? Dijo con sarcasmo. Pero eres tan diminuto. Harry apenas pudo contenerse ante el insulto. Mi tamaño siempre ha sido una desventaja, admitió, pero nunca he permitido que me frene, ni pienso hacerlo ahora. La amenaza tácita en esa declaración era inconfundible, pero solo sirvió para divertir aún más a Lao Fei. Demuéstralo. Harry se quedó paralizado. ¿Perdón? Tu tamaño nunca ha estado más en tu contra, demuestra que no permitirás que te detenga. ¿Cómo pretendes que te demuestre eso? Lucha. Si ganas, te dejaré caminar libre. ¿Y si pierdo? Tú mueres. Sin previo aviso, varios Jotuns emergieron de las sombras y cargaron contra Harry, blandiendo armas de hielo afilado. No tardó en sacar su daga de su funda oculta y agacharse para defenderse. Su tamaño realmente le perjudicaba. Estas criaturas eran varios metros más altas que él y tenían brazos del tamaño de su cabeza. Un golpe a esos garrotes y lo reducirían a papilla. Pero podía usar su pequeña estatura y pies ágiles a su favor. Su padre lo había entrenado extensamente para luchar contra oponentes más grandes y fuertes que él, y esto no era diferente. Harry se deslizó entre las piernas de su primer oponente, antes de que el gigante pudiera girarse para encararlo. Su daga le cortó los músculos de la parte posterior de la pierna, derribándolo al suelo con un aullido de agonía. Atacó al siguiente Jotun con un sañazo de su cuchillo, que rompió el hielo que cubría el brazo de la criatura y le separó la mano del resto del brazo. Harry no estaba contento de verse envuelto en otra batalla de vida o muerte tan pronto después del final de la guerra. Había esperado tener al menos unos años de respiro, pero sabía que si no se defendía, no viviría para encontrar a su padre. Así que luchó con cada gramo de energía que tenía, cayendo fácilmente en el familiar flujo y reflujo de la batalla. Uno a uno, cortó a través de las filas de Jotuns atacantes hasta que se quedó frente a uno solo, una bestia horriblemente fea y gruñona. Cargó contra Harry con un rugido temible, con la maza de hielo en alto y listo para vengar a sus camaradas caídos. El suelo tembló bajo la fuerza de sus pisadas, pero Harry se mantuvo firme y cuando el gigante estaba a segundos de chocar con él, atacó. Su daga se hundió en la carne carnosa del estómago del Jotun y se retorció hasta que se desplomó ante el adolescente de cabello oscuro. De rodillas, se paró a la misma altura que Harry. Sus miradas se cruzaron y, por un instante, Harry vio el alma del gigante. Estaba resignado a morir, pero no pensaba irse sin llevárselo consigo. Una mano enorme rodeó la de Harry, manteniendo la daga firmemente clavada en su estómago y al mismo tiempo impidiéndole liberar la mano. La otra le rodeó el cuello con la fuerza justa para obstruirle las vías respiratorias. Harry no se dejó llevar por el pánico.
Aunque ya no tenía acceso a su daga, aún tenía otras armas que podía usar. Bastaba con un pulso concentrado de magia para enviar al Jotun por el pasillo y estrellarse contra la pared del fondo con la fuerza suficiente para hacer temblar todo el edificio. Harry se llevó una mano a la garganta dolorida, intentando frotar el ardor mientras una sensación familiar recorría su cuerpo. El toque del gigante había despertado el hielo en sus venas. En cuestión de segundos, estaba ante Laufey y su corte con la misma piel azul intenso, ojos rojos y extrañas marcas que ellos. Laufey se puso de pie lentamente, con los ojos abiertos por la sorpresa. Agarradlo, susurró. ¿Qué? Gritó Harry mientras varios Jotuns corrían hacia él y lo sujetaban. Dijiste que me dejarías ir si ganaba. Eso fue antes de que supiéramos que eras uno de nosotros. Llévalo a las mazmorras. El segundo golpe en la cabeza de Harry ese día fue infinitamente más duro que el primero. Hizo que su cabeza se tambaleara y su cuerpo cayera al suelo. Antes de sucumbir a la aterradora y acogedora oscuridad, tuvo un último instante de lucidez. La peor suerte de la historia. Por fin había llegado el día. En 2 horas, Thor sería coronado rey. El personal del palacio llevaba meses preparándose para este día. Habría celebración, jolgorio en su máxima expresión, mujeres, bebidas y comida por doquier. Pero mientras los guerreros de Asgard bebían hasta caer en coma, un puñado de Jotuns se infiltraba en Asgard y en la sala de trofeos de Odín para robar el cofre de los antiguos inviernos. Para cuando se descubriera su ausencia, el tratado se rompería y el impulsivo Thor declararía la guerra a los Jotuns para recuperar el cofre. Loki se puso su elaborado atuendo ceremonial y se giró para mirarse en el espejo de pared. Estaba demasiado pálido y su pérdida de peso era evidente en la forma en que su rostro, habitualmente anguloso, se acentuaba aún más por los pómulos hundidos. Parecía frío y calculador, y quizás un poco salvaje. Loki suspiró y se apartó del espejo, incapaz de soportar mirar su demacrado reflejo por mucho tiempo. Se colocó con cuidado su casco dorado con cuernos y salió de la habitación en busca de Thor. Encontró al dios del trueno en uno de los pasillos laterales, bebiendo con entusiasmo de una jarra de ale. ¿Estás nervioso, hermano? Bromeó, acercándose al príncipe que parecía ansioso. Thor pareció sorprendido por su repentina aparición, pero rápidamente lo ocultó bajo una máscara de falsa bravuconería. ¿Alguna vez me has visto nervioso? El rostro de Loki se contrajo en una fingida concentración. Bueno, hubo una vez en Nornheim. No fueron nervios, hermano, protestó Thor mientras un asistente se acercaba para ofrecerle otra copa de vino. Fue la furia de la batalla. ¿De qué otra manera habría podido abrirme paso entre 100 guerreros y rescatarnos con vida? Recuerdo que fui yo quien nos cubrió de humo para facilitar nuestra huida. Algunos luchan, otros hacen trucos. ¿Cómo sabrías la diferencia? Mis trucos nos han mantenido vivos hasta ahora. Thor meneó la cabeza y se colocó su casco con alas de águila sobre sus cabellos dorados. Bonitas plumas, resopló Loki. No querrás empezar esto de nuevo, ¿verdad, vaca? Gritó Thor con voz estridente. Estaba siendo sincero. Eres incapaz de ser sincero. ¿De verdad? La pequeña sonrisa se desvaneció lentamente del rostro de Loki. Miró a su hermano mayor a los ojos, sin rastro alguno de humor. He esperado este día con tanta ilusión como tú, dijo. Eres mi hermano y mi amigo. A veces siento envidia, pero nunca dudo de que te quiero. Thor extendió la mano y la posó suavemente sobre el hombro de Loki. Gracias, dijo, con una calma inusual. Por estar aquí hoy a pesar de que no te encuentras bien. ¿Te encuentras mal? Loki arqueó una ceja. Nunca he estado mejor. De verdad, enfatizó cuando Thor lo miró con recelo. Pero tu preocupación es conmovedora. El dios del trueno negó con la cabeza. Reconocía una batalla perdida al verla, así que cambió de tema con desdén. ¿Qué tal me veo? Loki lo miró rápidamente y le dedicó una suave sonrisa. Como un rey. Antes de que Thor pudiera responder, el sonido de los cuernos ceremoniales resonó por los pasillos. Loki sintió un nudo en el estómago. No estaba seguro de si era miedo o emoción. Es hora. Loki no tenía ni idea de cómo las cosas podían salir tan estrepitosamente mal en tan solo unas horas. Su plan se había desmoronado antes de siquiera tener éxito. Los Jotun habían fracasado, derrotados por un enemigo que Loki ni siquiera sabía que existía, y Thor, el insensato, arrogante y aguerrido Thor, había sido despojado de su poder y desterrado a Midgard.
Tras el fallido intento de los gigantes de hielo de robar el cofre, que interrumpió su coronación, Thor llevó a Lady Sif y a los 3 guerreros a Jotunheim en busca de venganza, dejando a Loki en Asgard, preocupado por el destino de su hermano y la destrucción de sus planes cuidadosamente trazados. Según le contaron más tarde, la batalla entre el pequeño grupo de asgardianos y todos los Jotun presentes estalló casi de inmediato. Quizás si Loki hubiera estado presente, habría podido controlar el temperamento de Thor el tiempo suficiente para salvar la ya desesperada situación, pero las ataduras malditas lo mantuvieron atado a Asgard como un cachorro rebelde. Thor casi había comenzado la guerra que Loki tanto anhelaba, pero entonces llegó Odín y logró rescatar a los 5 guerreros antes de que se declarara la guerra. El destierro de Thor había sido tanto un castigo por sus acciones como un intento de mantener la paz con los Jotunheim. Pero solo había tenido un éxito parcial. Los Jotun estaban furiosos. Solo Loki tenía que orquestar el empujón que los llevaría al abismo. Había pasado solo un día desde el destierro de Thor, pero la noticia se había extendido por todo el palacio, luego por todo Asgard casi al instante. En poco tiempo, todos supieron lo sucedido la noche anterior. Loki había recibido miradas extrañas desde entonces. No era ningún secreto que Thor había sido el hijo predilecto de Odín, pero con su exilio en Midgard, Loki heredaría el trono. Ahora lo vigilaban constantemente, lo estudiaban. Incluso quienes lo conocían desde pequeño lo evaluaban, intentando determinar si sería un rey digno. Sus miradas evaluadoras eran demasiado para él. Loki no quería ser rey. En ese momento, deseaba muy poco tener que ver con Asgard. No se conformaba de repente con su ideal del príncipe perfecto porque eso era lo que se esperaba de él. Para escapar de las miradas constantes que lo observaban, Loki se retiró a los niveles inferiores del palacio, vagando por los pasillos casi desolados hasta que, inconscientemente, se encontró dirigiéndose a la bóveda de trofeos. Solo había estado allí un puñado de veces en su vida y siempre había estado acompañado por Odín, pero esta vez estaba solo para caminar por los largos y estrechos pasillos, en busca del objeto que había provocado este caos. El cofre estaba al fondo de la bóveda, sobre una gran tarima que le llegaba justo por encima de la cintura. Sabía que el destructor, el arma mecánica que hasta el día anterior había creído solo un mito, acechaba tras la elaborada celosía de acero asgardiano, esperando a que un ladrón pusiera su dedo pegajoso sobre los tesoros de Odín, pero aún así levantó el cofre de su lugar. Por un instante, contempló la oscura y arremolinada energía azul del ataúd con algo parecido al asombro, pero entonces una repentina oleada de frío le recorrió el cuerpo, y entonces el azul empezó a subirle por la piel. Loki notó vagamente que el enrejado se había roto y que el destructor había salido de su pequeño nicho, dispuesto a enfrentarse al intruso antes de que pudiera robar o destruir algo, pero estaba demasiado ocupado observando cómo el azul invadía su piel hasta consumir cada centímetro de carne. Las placas de metal que formaban la cara del destructor se deslizaron hacia atrás, revelando un infierno sobrecalentado que se elevaba desde las profundidades de su cuerpo. Se giró para enfrentar a Loki, preparado para dispararle cuando... ¡Alto! La criatura se congeló. Baja el ataúd. Loki no necesitó girarse para saber de quién provenía la voz autoritaria. Entonces es verdad, dijo, casi sin aliento. Claro que ya lo sabía, pero esto me confirma lo que te negaste a darme. No soy hijo de Odín. Lo eres. ¿Siempre lo has sido? No me trates con condescendencia, gruñó Loki. Puede que me hayas acogido, que me hayas amado con todas tus fuerzas, pero no soy tuyo, nunca lo fui. ¿Lo seguirás negando? Hubo un momento de silencio y luego. No. Loki colocó con cuidado el ataúd de nuevo en el pedestal. Al girarse para mirar a Odín, el azul se atenuó hasta que recuperó su ser habitual. ¿De quién? Laufey, dijo Odín simplemente. Te habían abandonado, te dejaron morir debido a tu pequeño tamaño. Te acogí con la esperanza de que pudiéramos lograr la paz, a través de ti. Así que no soy más que otra reliquia robada, encerrado aquí hasta que puedas usarme. La ira y la traición luchaban en el interior de Loki. Sabía que no era de Odín desde su encuentro con las Nornas, pero saber cuán profundo era el engaño, que Odín lo había acogido, no por bondad, sino porque podría ser útil en el futuro, lo hirió más de lo que jamás admitiría. ¿Por qué tuerces mis palabras? Podrías haberme dicho quién era desde el principio. ¿Por qué no lo hiciste? Tanta confusión, dolor e inseguridad se podrían haber evitado si tan solo lo hubiera sabido. Eres mi hijo, dijo Odín con voz débil. Solo quería protegerte de la verdad. Lo único de lo que necesitaba protección era de ti. Siseó Loki. No.
Ahora lo entiendo de verdad. El constante menosprecio, la decepción en tus ojos cada vez que me mirabas, todo era porque sabías de dónde venía y te repugnaba. La única razón por la que me mantuviste cerca todos estos años fue por conveniencia. No soy el monstruo del que los padres hablan a sus hijos por las noches, tú lo eres. Por favor. Odín se desplomó contra la pared, incapaz de sostener su propio peso. A Loki le tomó solo un instante comprender lo que estaba sucediendo. La enorme presión que había soportado durante los últimos meses finalmente lo estaba alcanzando. El padre de todo estaba cayendo en el sueño de Odín. Loki iba a convertirse en rey, pero con las ataduras aún firmes, no podría gobernar como un rey digno, Asgard caería en la ruina. Solo había una manera de evitarlo. Loki agarró al hombre por las solapas y lo obligó a sentarse. Libérame de mis ataduras, susurró con tono amenazador, o me encargaré personalmente de que Asgard arda. No bromeaba con sus palabras. Loki no dudaría en destruir su antiguo hogar si no lo liberaban, y Odín parecía darse cuenta. El pánico y la indecisión revitalizaron sus ojos, que se apagaban lentamente, pero entonces extendió la mano y tocó el pecho de Loki, justo por encima del corazón, y de repente sintió como si pudiera respirar de nuevo. El embaucador sintió la magia inundar su cuerpo, regocijándose por su liberación. Él era libre. Harry quería salir de su celda. Nunca había experimentado algo tan aburrido como ser cautivo de los Jotuns. Sus captores entraban en su celda solo 3 veces al día. Una por la mañana y otra por la noche para alimentarlo con agua helada y una extraña carne fibrosa, y otra por la tarde para interrogarlo. Siempre le hacían las mismas 3 preguntas una y otra vez hasta que finalmente se aburrieron el uno del otro y sus interrogadores se marcharon a hacer lo que fuera que hacían los gigantes de hielo. ¿De dónde vienes? Vanaheim. ¿Qué pasa en Jotunheim? Fue un accidente. No tenía intención de aterrizar en este desolado trozo de hielo. ¿Por qué llevas las marcas de un Jotun bajo el rostro de un hombre? Por milésima vez, no lo sé. No hubo desviación de esas 3 preguntas. Ni siquiera hubo un poco de tortura para animar las cosas. Los Jotuns se mostraron deprimentemente decididos a arrancarle las respuestas. Eran casi asombrosas por su consistencia. Podía poner en hora su reloj con ellas. Bueno, si es que tenía uno. Pasaron las semanas y nada cambió. Lo alimentaron 2 veces y lo interrogaron una vez. Entretanto, lo dejaron a su aire. Sin embargo, cuando no lo interrogaban, no tenía nada que hacer más que pensar y pasearse por la diminuta habitación. Pero como pensar a menudo le llevaba a revivir recuerdos dolorosos de cabello rubio platino, ojos gris pizarra y un ingenio incandescente, intentó limitarse a esto último. Pero pasearse era increíblemente aburrido y, de alguna manera, lo llevaba de vuelta a pensar. Aún no había ideado el ingenioso plan de escape del que sabía que era capaz, pero seguía adelante con férrea determinación. Los Jotuns parecían tener cierta experiencia en encarcelar a usuarios de magia, ya que su diminuta celda, con forma de caja, estaba cubierta por una especie de energía mágica amortiguadora. Su magia no estaba completamente anulada. Podía lanzar un leve encantamiento de calentamiento cuando las temperaturas bajo cero se volvían insoportables, incluso para él, pero eso era todo. Las cosas más grandes, las magias más útiles, le eran inaccesibles. Todo lo que podía hacer era seguir ideando disparatados intentos de escape sin ninguna posibilidad de éxito y esperar que algún día se le presentara una forma de escapar. Loki no se había dado cuenta de cuánto extrañaba a Midgard hasta que volvió a pisar su mugriento suelo y respirar su aire contaminado. Los Midgardianos eran criaturas aburridas que llevaban vidas aburridas, y los Seidramen eran solo un poco mejores. Su magia los hacía un poco menos aburridos que el Midgardiano promedio, pero tenían la desafortunada costumbre de matarse entre sí y empezar guerras por cosas tan insignificantes como el estatus de sangre. Con el tiempo, se volvió agotador. Pero este reino le había proporcionado lo mejor que le podía pasar en la vida, su brillante y vivaz hijo, y por eso siempre sentiría cariño por ese pequeño y maloliente lugar. Habían pasado meses desde su última visita a Midgard, desde la última vez que vio a Harry, y contaba cada día, cada hora, cada segundo que habían estado separados, porque, por lo que sabía, ese podría ser el último segundo de su hijo. Pero ahora estaba allí, y era el rey. Podía aniquilar a Voldemort y a todos los magos insignificantes que lo apoyaban sin temor a las represalias de su padre, y luego podría llevarse a Harry a casa, a Asgard.
Como rey de Asgard, Loki podía usar el Bifrost a su discreción, pero prefería con mucho su método de senderos y portales ocultos, pues le permitían ser mucho más discreto al llegar. En cuanto su portal habitual lo depositó en el claro de un pequeño bosque cuyo nombre jamás se había molestado en aprender, ordenó a su magia que lo transportara a Hogwarts, donde Harry residía la última vez que estuvo en Midgard. Sin embargo, al aterrizar junto a la orilla del lago Negro, encontró Hogwarts completamente diferente de cómo lo había dejado. El castillo parecía haber sufrido una serie de explosiones en sus pasillos. Las ventanas estaban agrietadas o completamente destrozadas, varias torres y torretas se derrumbaban, y había una alarmante cantidad de agujeros en los muros, dejando al descubierto las entrañas del castillo. Los terrenos tampoco habían salido ilesos del desastre que había asolado la escuela, ya que la hierba estaba quemada en varias zonas y completamente desaparecida en otras. Un incendio parecía haber consumido la línea de árboles del bosque prohibido, e incluso el sauce boxeador parecía estar en mal estado. Y, sin embargo, el terreno rebosaba de actividad. Dondequiera que Loki mirara, había magos y brujas trabajando lenta pero firmemente para restaurar el castillo. Y entre los pocos que dirigían a las multitudes estaba Neville. Parecía diferente, parecía viejo, no por su porte, sino por la mirada de sus ojos. Estaban ensombrecidos por el conocimiento de la guerra y la muerte. Tenía la apariencia de un verdadero guerrero de Asgard, no de aquellos como Thor, que se deleitaban en el caos y la carnicería que la batalla desató, sino de aquellos que luchaban solo por necesidad, para defender y proteger a quienes no podían defenderse ni protegerse a sí mismos. Y, sin embargo, exudaba una fuerza silenciosa al dar órdenes a los trabajadores. Había una confianza en sus hombros que hizo que a Loki le doliera el corazón al recordar al tímido niño que había visto crecer junto a su hijo. Loki esperó a que Neville se alejara un poco del grupo de trabajadores antes de acercarse al joven mago. Se detuvo a pocos metros, sin saber cómo iniciar una conversación. ¿Qué se le decía al mejor amigo de su hijo tras meses de ausencia sin explicación? Pero entonces Neville lo notó y eso ya no importó. ¿Loki? Sí, soy yo. He vuelto. Neville recorrió los últimos metros que los separaban, con el rostro inexpresivo por la sorpresa. ¿Dónde has? ¿Cómo estás? ¿Estás bien? Loki asintió levemente con la cabeza. Estoy bien ahora que he vuelto a Midgard. Mucho ha cambiado desde mi ausencia. Ya no estoy bajo el mando de mi padre, así que vine a ayudarte como me pareciera oportuno, sin restricciones. Echó una mirada insegura a las ruinas del otrora majestuoso castillo, y todo lo que no dijo quedó claro. Pero parece que he perdido mi oportunidad. La confusión arrugó el ceño de Neville. La guerra terminó hace casi un mes. ¿No te lo dijo Harry? Loki negó con la cabeza. ¿Cómo pudo decírmelo? No he hablado con Harry desde que me fui de Midgard. ¿No lo has visto? Dijo que te encontraría. La mirada del dios embaucador se posó de inmediato en el rostro del joven mago. ¿Cómo que dijo que me encontraría? Harry se fue a Asgard hace casi un mes para buscarte, dijo Neville con voz trébula. No hemos sabido nada de él desde entonces. Loki sintió que el corazón le daba un vuelco. ¿Se fue a Asgard? ¿Cómo? Nunca le enseñé a caminar entre mundos. Neville negó con la cabeza, impotente. Dijo algo sobre líneas Ley y Stonehenge, pero poco más. Loki reconoció de inmediato el nombre del extraño punto de referencia midgardiano. Albergaba uno de los muchos caminos entre los reinos. Rara vez lo usaba porque tenía la desafortunada costumbre de escupirlo en reinos a los que no tenía intención de ir. Nos dijo que no nos preocupáramos si no sabíamos nada de él durante un tiempo, porque estaría ocupado buscándonos. Nos preocupamos de todos modos, por supuesto, pero no teníamos motivos para creer que algo hubiera salido mal. No debería haberle llevado mucho tiempo encontrarme, estaba en Asgard. La mente de Loki empezó a conjurar escenarios de lo que le había sucedido a su hijo, cada uno más horrible que el anterior, pero todos con el tema común de haber quedado varado en un reino desconocido, posiblemente hostil. ¿Estuviste en Asgard todo este tiempo? Preguntó Neville con incredulidad. No voluntariamente, dijo Loki con gravedad. Te explicaré los detalles más tarde, pero primero debo encontrar a Harry. Por supuesto, ¿hay alguna manera en que pueda ayudar? No lo pierdas de vista. Si Harry regresa antes que yo, que use su piedra para contactarme de inmediato. Neville asintió. Puedo hacerlo. Gracias.
Le dio una palmada en el hombro al adolescente, pero en lugar de salir inmediatamente en busca de su hijo desobediente, Loki se fijó en la devastación y la destrucción que lo rodeaban. ¿Qué pasó aquí, Neville? Preguntó. ¿Dónde están los demás? Un peso repentino pareció hacer que los hombros del joven mago se encorvaran. Los demás están, haciendo lo suyo, soy el único que se quedó para ayudar a reconstruir. En cuanto a lo que pasó, una expresión de tristeza indescriptible se dibujó en su rostro, tendrás que encontrar a Harry y preguntárselo tú mismo. Loki no permitió que la respuesta cuidadosamente vaga lo molestara, lo consideraría simplemente otro incentivo para encontrar a su hijo. Los primeros vestigios de fatiga comenzaban a aparecer. Recorrer mundos no era tarea fácil, pero recurrió a las reservas de su magia y se teletransportó directamente a Stonehenge. En cuanto aterrizó, pudo percibir rastros de la magia de su hijo. Estaba por todo el parque, pero era más intensa alrededor del portal situado justo encima de la piedra del talón, prueba indiscutible de que Harry había intentado, estúpidamente, viajar por los reinos sin su guía previa. Loki ni siquiera dudó en cruzar el portal. El temor por la seguridad de su hijo lo desesperaba y lo hacía imprudente, como a cualquier padre. Se mantuvo firme contra los vientos turbulentos que intentaban arrastrarlo, siguiendo con firmeza el rastro de la magia de Harry, y cuando encontró el obstáculo con el que su hijo había tropezado, se dejó expulsar del portal. Sabía dónde lo habían escupido incluso antes de levantarse de la posición en la que había caído. La nieve crujiendo bajo sus botas y el frío que le rozaba las mejillas desnudas lo revelaban todo. Un miedo gélido le lamía el corazón mientras contemplaba las llanuras de Jotunheim. Si Harry hubiera heredado sus genes de gigante frontal, de lo cual no dudaba, el frío intenso no sería un problema para él. Eran las bestias salvajes y los despiadados Jotuns los que le preocupaban. Loki respiró hondo y trató de concentrarse en el rastro de magia que Harry había dejado atrás. Era disperso y escaso, pero estaba claro a dónde conducía. El hogar del rey Jotun apenas se veía tras las extensas colinas de hielo, asentado cómodamente en el horizonte. Quizás Harry se había acercado al castillo con la ingenua esperanza de que lo llevara a casa. O quizás había sido secuestrado por uno de los Jotun que patrullaban la zona y llevado al castillo contra su voluntad. Los gigantes de hielo eran un grupo inhóspito. Trataban a los intrusos con dureza y rapidez. Si Harry hubiera sido atrapado, lo habrían llevado directamente ante el rey. Y así fue como Loki partió. La caminata hasta las ruinas congeladas del otrora grandioso castillo fue corta, pero no menos ardua. Loki no estaba vestido apropiadamente para caminar por la nieve hasta las pantorrillas y por traicioneras placas de hielo. Aunque no había acompañado a Thor en su viaje vengativo a Jotunheim, los gigantes de hielo reconocieron a Loki por quien era. Nada más llegar al castillo, fue recibido por una guardia de Jotuns con rostro de piedra y conducido a la sala del trono, donde Laufey ya lo esperaba. El rey Jotun no se alegró de verlo, como mínimo. Dime por qué no debería matarte, retumbó desde su trono de hielo. He venido solo y desarmado, dijo Loki simplemente. ¿Con qué fin? Preguntó Laufey con sospecha. Para hacerte otra propuesta. Loki observó con gran satisfacción cómo Laufey se daba cuenta. Así que fuiste tú quien nos dejó entrar en Asgard. De nada. Antes de que pudiera siquiera parpadear, Laufey ya estaba sobre él y una enorme mano lo rodeaba el cuello. Mis hombres están muertos y no tengo ningún cofre. Eres un impostor. No tienes idea de lo que soy, dijo Loki con calma. Los ojos de Laufey se entrecerraron cuando su forma Jotun se extendió sobre los rasgos normalmente pálidos de Loki. Los guardias que lo habían escoltado a la habitación intercambiaron miradas significativas y se movieron con inquietud. No pareces sorprendido, observó Loki. Laufey soltó a Loki y retrocedió varios pasos, pero sus ojos permanecieron fijos en él, escrutando las marcas de su rostro con una intensidad desconcertante. Eres el segundo cambiante en entrar en esta sala. Ah. Loki mantuvo su fachada de indiferencia, aunque el corazón le daba un vuelco. ¿Qué pasó con el primero? Su situación no debería preocuparte, es tu destino lo que te debería preocupar. ¿Planeas matarme? Preguntó Loki. Eso sería de mal gusto considerando lo mucho que he hecho y he venido desde tan lejos para conocerte, padre. Eso hizo que Laufey se detuviera. El hijo bastardo, dijo pensativo. Pensé que Odín te había matado. Eso es lo que yo habría hecho. Es tan débil como tú. Ya no soy débil, replicó Loki. Ahora gobierno Asgard hasta que Odín despierte.
Quizás no deberías haberme abandonado con tanta indiferencia. Lao Zei se recostó en su trono mientras observaba en silencio a su recién nacido hijo. O quizás fue la decisión más sabia que he tomado. Te escucharé. Mientras Loki hablaba, lanzó su magia en busca de su hijo. Harry había estado allí, de eso no tenía ninguna duda. El lugar estaba saturado de su magia, pero no podía determinar su ubicación ni si seguía con vida. Podría preguntarle a Lao Zei dónde estaba, pero eso sin duda despertaría las sospechas del rey Jotun. Tendría que ponerlo en una situación en la que no tuviera más remedio que responder a sus preguntas. Te ocultaré a ti y a un puñado de tus soldados, te conduciré a los aposentos de Odín y te dejaré matarlo donde yace, dijo. Yo conservaré el trono, y tú tendrás el cofre. ¿Por qué harías esto? Preguntó Lao Zei. Cuando todo esté hecho, tendremos una paz permanente entre nuestros dos mundos. Entonces yo, el hijo bastardo, habré logrado lo que Odín y Thor nunca pudieron. Una lenta sonrisa se dibujó en el rostro de Lao Zei y Loki dejó escapar un suspiro de alivio. Había caído en la trampa de su pequeño discurso. Este es un gran día para Jotunheim, dijo. Asgard por fin es nuestro. No. Asgard es mío, intervino Loki. El resto de los 9 reinos será tuyo si haces lo que te digo. Acepto. Ojos color cereza siguieron la delgada figura del príncipe asgardiano más joven mientras salía del salón, moviéndose con la tranquila confianza de quien no estaba rodeado por una raza dedicada a descuartizar a su especie. El niño, su hijo, sin duda se había convertido en una criatura interesante, un Jotun oculto bajo la apariencia de un Aesir. Se había mimetizado bien. Se parecía a ellos, hablaba como ellos, incluso se movía como ellos, pero el hecho de que no era uno de ellos siempre había sido evidente. Lao Zei había oído historias del príncipe embaucador, de lo extraño que era, de lo diferente que era del príncipe coronado en el que se había convertido. Incluso entonces, su herencia, la conciencia de ser diferente de quienes lo rodeaban, había intentado hacerse notar, como siempre lo haría. Asegúrense de que el príncipe tramposo encuentre el camino a casa sin problemas, dijo. No queremos que se meta en problemas al salir. Mientras varios Jotun se escabullían del salón para obedecer, Lao Zei se levantó de su trono y, con una gracia impropia de alguien tan corpulento, cruzó el salón hacia la escalera que conducía a los niveles inferiores. Las mazmorras del palacio no se usaban con frecuencia. Ninguno de los dos castigos que Lao Zei prefería para los pocos insensatos que causaban disturbios, el exilio a las llanuras yermas o la muerte, exigía una larga estancia en las mazmorras. El chico, sin embargo, el cambiante que afirmaba provenir de Vanaheim, había permanecido en los niveles inferiores durante casi un ciclo lunar completo, y aún no había revelado la verdad sobre sus orígenes. Los hombres de Lao Zei habían sido indulgentes en sus técnicas de interrogatorio. No habían sentido la necesidad de recurrir a la violencia porque creían que los largos y fríos días de soledad lo quebrantarían si tenían paciencia. Y quizás era cierto, pero la paciencia había terminado. La visita del príncipe embaucador y el pacto que había hecho con él le habían inquietado. No fue casualidad que, tan solo unas semanas después de encontrar y encarcelar a un cambiante, otro, un príncipe de Asgard y nada menos que su hijo bastardo, fallecido hacía tiempo, entrara en sus salones con dulces promesas de devolver el cofre a su legítimo hogar y elaborados planes para acabar con el mayor enemigo de Lao Zei. Había una razón por la que al príncipe más joven de Asgard se le llamaba a menudo el príncipe embaucador. Había algo más que ganar al prometerle el cofre y permitirle a él y a sus hombres entrar en Asgard para vengarse del padre de todo, y Lao Zei sospechaba que tenía algo que ver con el niño encerrado en sus mazmorras. La cámara donde se encontraba el chico era diminuta y vacía, como todas las demás habitaciones de la mazmorra. No había ventanas ni grietas debajo ni alrededor de la puerta. La única fuente de luz provenía de las piedras de tenue brillo que apenas iluminaban la habitación. El chico estaba acurrucado en el rincón más alejado de la celda, jugueteando distraídamente con el dobladillo de su camisa raída. Sin embargo, unos sorprendentes ojos verdes se clavaron en él en cuanto Lao Zei entró en la pequeña habitación. Déjame adivinar, dijo el chico secamente. ¿De dónde vienes? A pesar de su tono burlón, había algo frágil en la voz del niño. No estaba roto, ni de cerca, pero con un poco más de tiempo, los hombres de Lao Zei podrían haber recibido las respuestas por las que tanto habían trabajado. Era una pena que nunca vieran los frutos de su tenacidad. Lao Zei cruzó la habitación en 3 largas zancadas y, sin decir palabra, rodeó el cuello del chico con una enorme mano y lo ayudó a ponerse de pie.
La transformación de hombre a Jotun era algo con lo que Lao Fei se estaba familiarizando rápidamente, pero seguía sin encontrarle menos interés. Cuando el cambio se completó, usó el dedo índice de su mano libre para trazar las líneas grabadas en la frente del cambiante. Estas marcas, dijo, debería haberlas reconocido antes, pero están borrosas, distorsionadas por cualquier otra inmundicia que corra por tus venas. Estas son mis líneas de parentesco. Eres descendiente del rey. Una pequeña dificultad en la respiración del chico fue la única señal de sorpresa que transmitió. No sé de qué estás hablando. Lao Fei trató las débiles alegaciones de ignorancia como si ni siquiera las hubiera pronunciado. ¿Qué relación tienes con el príncipe embaucador? No sé de qué hablas. Lao Fei atrajo al chico hacia sí hasta que estuvieron casi pecho contra pecho, sus miradas se cruzaron por apenas medio segundo, luego lo empujó hacia atrás, golpeándolo dolorosamente contra la implacable pared de piedra. El cambiante solo dejó escapar un leve jadeo de dolor antes de apretar los labios con fuerza. No mientas, gruñó Lao Fei. Te pareces mucho a él, y el olor de Seir, aunque atado, se te pega. Eres su hijo, ¿no? ¿A usted qué le preocupa? Vino hoy a buscarte. Sus aturdidos ojos verdes, antes vidriosos por el dolor, se fijaron de repente en el rostro de Lao Fei, provocando una sonrisa burlona en el rey Jotun. Ah, sí, sabe que estás en este reino, probablemente nuestro prisionero, y sin duda ha urdido algún tipo de artimaña para que regreses.